invitado. Arrancamos entonces. Arranquemos tranquilamente y... A paso firme. Bueno, vamos a setear la pantalla para estar cómodos. Bueno, ustedes me confirmarán, por favor, si se ve adecuadamente la presentación. Julio. Perfecto. Yo la veo perfecto. Bueno, fabuloso. Bueno, genial. Bueno, Julio, un poco como veníamos conversando previamente, si bien yo voy a ir avanzando y contándoles un poquito de qué se trató esta obra, por favor, insisto, los micrófonos abiertos o la metodología que ustedes dispongan desde el taller para poder hacer de esto una charla lo más interactiva posible y que, bueno, podamos entre todos ir construyendo esta reflexión sobre este caso concreto, ¿no? Así que ahí estoy totalmente a disposición. Yo voy a ir avanzando y después, bueno, lo vamos a No, esto. vos dale, yo voy en el último de los casos recopilando. Si alguno tiene alguna observación, Ok, la pone en el chat y si no, como es, vamos tratando de intervenir un poquitito. buenísimo. Bueno, quedó número 2, pero en realidad ya hicimos varias, así que hoy vamos a tener otra mirada un poco. La mirada que voy a intentar tener es desde lo que es la parte de seguridad y higiene en la obra, que es lo que yo hice dentro de esta producción, que es este edificio. Este es un edificio, ahí están viendo el render de cómo fue proyectado el edificio. Y un poco el objetivo de esta charla es ir barriendo todo el proceso productivo desde el inicio hasta la última instancia de producción que hubo. Por eso esta sucesión de fotos en donde vemos un poco la parte de hormigón, la parte de mampostería y la parte del edificio terminado. Creo que el objetivo un poco de esta charla entonces es ir barriendo todo lo que fue ese proceso desde esta mirada, por supuesto complementándolo con lo que es todo lo que fue el ejercicio profesional de otros roles profesionales. Intentaremos meternos lo más posible dentro de lo que es la producción. Esa foto que ustedes están viendo ahí es la foto que se sacó de la viga de coronamiento de 10 metros de ancho que está ahí, que ya está desencofrada en la foto central. Así que bueno, intentaremos meternos lo más posible dentro de lo que es este proceso de producción. Algunos datos que siempre nos gusta como para ordenar la clasificación entre las distintas obras que ustedes están viendo a lo largo de la materia. ¿Qué tipo de obra era? Es una obra que tiene las dos instancias, demolición total de la preexistencia y construcción de obra nueva, con un destino de vivienda multifamiliar y cocheras ubicado en la provincia de Buenos Aires, en un terreno que tenía una particularidad, que es que en rigor eran dos terrenos, un terreno de 10 por 30 metros y un terreno adicionado de 10 por 10 metros, que tenía una salida sobre la otra calle. Esto que parecería una cuestión anecdótica, después terminó siendo una cuestión que impacta en lo productivo. Después les cuento. La superficie, 850 metros cuadrados de obra, desarrollados en planta baja y 4 niveles, y un plazo de obra de 18 meses. La dotación promedio, cuando hablamos de dotación, chicos, lo que hacemos es hablar de cuál es la cantidad de gente que suma todos los gremios o todas las empresas que trabajaron dentro de este proceso. Más o menos unas 14 personas en promedio. Y el sistema de contratación fue con empresas por contratos separados, ¿sí? Figuras involucradas en este trilito que siempre nos ayuda a ordenar un poco la forma de contratación que tenemos en las obras. Por el comitente, ¿cómo se conformaba el comitente? El comitente tenía una serie de personas, que era un gerenciador general, un gerente de proyecto, un asesor contable y un coordinador de higiene y seguridad por el comitente, que era yo. Por el estudio profesional, tenía un proyectista y un director ejecutivo de obra, que era la misma persona. Y por la contratista principal, tenía un desarrollo a nivel de pyme, que era un gerente general, un jefe de obra, un conductor de obra y un responsable de seguridad, que también era yo. Yo cubría esos dos roles, de lo que era la coordinación de todos y lo que era el asesoramiento de lo que es la empresa constructora. Esta empresa constructora es una pyme
digamos, es una escala de empresa pequeña, familiar, que resolvía todo dentro de lo que era un conjunto familiar. Esto fue creciendo un poco y las nuevas generaciones de esta empresa han, digamos, cursado carreras universitarias y hoy se han acoplado a esta empresa, lo cual le dio cierto mayor volumen de herramientas o conocimientos y demás. De hecho, una de las jefas de obra de esta empresa hoy es una ex-PIO de hace unos años que ha incorporado toda esta mirada que nosotros venimos ofreciéndoles a la empresa y les aseguro que ha sumado muchísimo profesionalismo dentro de lo que era una estructura familiar típica de, digamos, constructores. El jefe de obra, en este caso, y el conductor de obra son dos personas no colegiadas, son solamente de oficio lo tienen, ¿sí? No eran ni arquitectos ni ingenieros, pero con un enorme volumen de conocimiento y experiencia para llevar adelante este encargo. Bien, nos metemos en la producción. ¿Hasta acá alguna duda de roles o alguna consulta o algún comentario? Está como para ponerlo bien, bien clarito, el triángulo típico de comitente, empresa y estudio profesional. Hasta ahora creo que queda claro. Este, Importante, una cosa que iba a comentar al principio, y que no la dije, es importante que ustedes vean el video sobre seguridad e higiene, que todos lo tendrían que haber visto ya, digamos, que está subido al canal, que Darío da la explicación, en donde la seguridad e higiene en la obra, fíjense que forma parte tanto del comitente como de la empresa constructora, digamos, que lo puede ocupar el mismo profesional, pero que ambas partes tienen que tener esta mirada sobre la seguridad y higiene de la obra. Sí, hasta en la sopa, estoy ahí. Bueno, ese video en realidad suma otra cosa que es, digamos, los contenidos de seguridad desde la óptica de práctica, más que nada con una mirada económica, es decir, cómo podemos llegar a implementar herramientas de trabajo desde el punto de vista de lo que hoy llamamos preconstrucción, es decir, desde la etapa analítica de las obras, cómo podemos sumar todas las cuestiones que después vemos acá, en campo. Entonces, vamos a campo. Esta es la preexistencia, una vivienda desarrollada en planta baja y un piso, fácil de demoler, fácil de intervenir, semi-separada de algunas medianeras, con lo cual eso siempre es sencillo. Siempre que hagan una demolición, un dato les aporto, vean, estén atentos a cualquier tipo de preexistencia de asbesto amianto. Nosotros tenemos hoy por hoy un vacío legal que ojalá que dentro de poquito terminemos de poder llenarlo, que va a ser normativa específica para poder trabajar en estos momentos, que son tan peligrosos, especialmente por lo que es la preexistencia de asbesto y amianto, que es un material cancerígeno altamente frecuente encontrar dentro de lo que son este tipo de obras. Entonces, cuando lo detectamos, bueno, hay que actuar en ese sentido. Esta foto es la misma que saqué para allá, pero para el otro lado. Y ahí ven en esa parecita la diferencia. Esa pared era el corte entre un terreno hacia una calle y otro terreno hacia otra calle. Y empiezan a ver ya una diferencia de nivel. ¿Sí? Más allá de la selva, hay una diferencia de nivel en ese sentido. ¿Por qué? Porque un terreno tenía una cota respecto del otro bastante distinta. ¿Sí? Que ahí empezamos a ver. A eso se suma que sobre la línea municipal el mismo lote tenía una diferencia bastante importante dentro de lo que era la masa de tierra que había contenida por esta pared. Fíjense que ahí ya tenemos una diferencia de 90 centímetros. 90 centímetros respecto a lo que es la línea municipal contenida por esa pared y después el terreno iba creciendo. Entonces, volvemos al trilito. Ya vimos por el comitente, ya vimos por el estudio profesional que llevó adelante esta obra con el proyectista y director de obra y las empresas constructoras. Me gustaría recalcar en esto, Julio, si te parece, digamos, reafirmar la situación de empresas constructoras. ¿Sí? No era empresa, sino empresas. Empresa constructora, fíjense, todas las empresas, ¿sí? Todas son empresas constructoras. Lo que pasa es que hay algunas que tenían algún mayor nivel de importancia. Teníamos empresa demoledora, excavadora, empresa de hormigón, en amarillo, empresa de albañería, instalaciones, pintura, ¿sí? Que era un contrato que aglutinaba todas esas tareas. Empresa sensorista, empresa de carpinterías, empresa de herrerías y autónomo de equipamientos. Entonces, ¿por qué los colores?
Porque cuando se desarrolló la parte inicial de hormigón armado, teníamos empresa de hormigón que era la que coordinaba, era la contratista principal de la obra. Una vez que sale esa empresa y se suma la empresa de albañilería, ese rol, esa figura tan importante de contratista principal pasa a ser de la que estaba marcada en rojo. Contratista principal, vamos a decirle, la que controla la puerta, ¿sí? La que controla quién ingresa, quién sale, cómo se organizan las cuestiones dentro de la obra. ¿Y por qué empresas? Porque todas fueron empresas, ¿sí? Y esto me parece que es importante subrayarlo en sentido de que todas las empresas cumplían lo que es la ley 22.250, que es el régimen laboral nuestro régimen laboral de industria de la construcción, que es el que tenemos y es el que tenemos que de alguna forma también defender nosotros como profesionales, ¿sí? Porque hoy por hoy lo estamos viendo mucho en muchas obras que empieza a desdibujarse la situación que nos plantea la 2250 y que en realidad esto va a terminar siendo, y ya lo es en alguna medida, una afectación a lo que es nuestro sector productivo. Estoy hablando del ingreso a obra de monotributistas y hoy por hoy algo que estamos viendo tan frecuentemente y con tanta preocupación desde las instituciones, que es los cooperativistas. Entonces, los cooperativistas hoy y los monotributistas empieza a ser un ingreso de no empresas, son situaciones de fraude laboral, en donde la empresa entra a la empresa y te traen 4 o 5 monotributistas. Eso es mentira, eso no existe, ¿sí? Eso es fraude laboral. Y lo que pasa, desde el punto de vista, y ahí lo traigo al campo de la seguridad, es que ¿qué pasa si tenés un accidente como monotributista? Se te cae el monotributista del hueco del ascensor, que está montando el ascensor. ¿Qué haces? ¿Sí? Entonces, bueno, esa situación está, digamos, hoy por hoy hay un vacío legal y lo que termina pasando es que no tiene ningún tipo de cobertura ese monotributista y genera un enorme riesgo a las otras dos figuras, ¿sí? Que es la figura del comitente y la figura del director de obra, que son solidariamente responsables con eso que sucede en la obra. Entonces, para cerrar esta pequeña reflexión, siempre tendamos a intentar trabajar con empresas constructoras dentro del marco de la 2250. En el ejercicio que nosotros les estamos planteando, que están desarrollando ustedes, nosotros le pedimos que ustedes se conformen como una empresa constructora, que serían la contratista principal, que puede tomar subcontratos. Cada uno de estos subcontratos pueden ser una de estas empresas, pero la que toma la responsabilidad principal es la contratista principal. O sea, en el caso de ustedes no van a tener 6 o 7 empresas, sino que van a tener una empresa, que es la empresa que formaron ustedes, y van a subcontratar, por ejemplo, la instalación sanitaria, por ejemplo, la pileta, por ejemplo, la instalación eléctrica. Exactamente, Julio, buenísima la aclaración. Y acá eso me sirve para poder remarcar acá abajo por qué dice autónomo. ¿Por qué dice autónomo de equipamientos? Equipamiento tenía que ver con el carpintero. El carpintero no era empresa, sí es un autónomo. Es una persona, trabaja sola y es fabuloso, es un ebanista, es una persona que te asegura la calidad total de ese producto, pero trabaja solo, no es empresa, ¿sí? Y se carga sobre sí todo el desarrollo de ese rubro, pero no es una empresa, no está desdibujando ninguna situación, ¿sí? Entonces tengan cuidado, más que nada, cuando desde el rol de proyectistas o directores llamemos a licitar, hagamos los llamados a licitación y después, bueno, convalidemos o asesoremos a los comitentes en ese sentido. Queda esto como comentario, porque después esto nos impacta en el proceso de la obra, ¿sí? Cuando tenemos que empezar a ver todo esto dentro de lo que es el espacio preventivo y el espacio productivo. Y el espacio inspectivo, ni les hablo si hoy por hoy tenemos una inspección de todos los entes que nos inspeccionan, la policía del trabajo local, la policía a nivel nacional, todo lo que es la parte del IERIC, la parte del IMR, la parte de AFIP, entonces guarda con eso. Bien, avanzamos. Les traje algunos dibujos de lo que era el proyecto como para poder entender un poco la escala de la obra. Estos son todos los planos que desarrolló el proyectista y los que, digamos, intentan siempre ser lo más claro posible para el punto de vista de la producción. ¿Sí? Son planos para producir en forma eficiente el producto. Es decir, ese es un poco el objetivo que tiene esta documentación que hace el proyectista.
Acá lo que vemos es un plano en donde se definen las plantas. Fíjense que es un edificio casi compacto, tiene un pequeño patio de aire luz, llamémosle, en el medio, lo cual condiciona algunas cuestiones productivas. Está desarrollado en planta baja y 3 niveles, más un nivel complementario, con ascensor, no escalera, sino escalera, digamos, abierta, 3 tramos, un nivel de planta baja totalmente libre, con cocheras, y fíjense ya en el corte una altimetría que condiciona bastante lo que es ese desarrollo del proyecto, que lo vemos acá un poquito más en detalle. Fíjense, el nivel de desarrollo, ahí viene el patio, línea municipal, al fondo lo que es la ubicación de parrilla y demás, y fíjense la diferencia, yo la verdad que no llego a verlo, si alguien lo ve me lo da con mayor precisión, pero creo recordar que entre el punto de la cota de cero proyecto y el fondo había más o menos unos 3,20 metros de diferencia. Esos 3,20 metros de diferencia tiene que ver con esto que yo les decía, de que la parte final, la terraza final, tenía el cierre sobre la otra calle. Esa otra calle es la que manifestaba esa diferencia, que acá lo terminas viendo porque el corte va en ese sentido. Este plano era también un plano que había hecho el estudio para lo que es la parte de movimiento de suelos. Fíjense qué interesante que es para cuando la empresa después te llama y te dice, arquitecto, no sé cómo computar los metros, no sé cómo medirlo. Bueno, siempre a veces hacer un planito para esto ayuda a valorizar mejor ese rubro, quizás. Fíjense ahí el suelo cubicado y el corte de cómo debería quedar eso en la parte inicial. El El estudio, arquitecto Angelomé mirándonos, desde algún lado, Darío, así que ojo con cuánta lo que presión. decís. Bueno, saludos al profesor titular. Buenos días, Seguimos. arquitectos. Buenos días, ¿cómo les va? Buen día, Juan Carlos, ¿cómo estás vos? Bárbaro, escuchándote a vos, mejor todavía. Bueno, un gusto estés aquí. Bueno, un saludo para todos, para los docentes y alumnos. Llego acá, me quedo en silencio, que venimos muy bien. Bien, entonces, este es el listado de documentos que llevó adelante el estudio proyectista. Acá un poco se los traje, este es el listado de el índice, que es un instrumento interesante que ayuda mucho en lo que es el día a día de la obra. Y fíjense qué es lo que hizo el proyectista. Desarrolló 153 planos, está conformado junto con lo que es el pliego de condiciones generales, el pliego de condiciones específicas técnicas, el cómputo métrico y de materiales, planillas adaptadas, dimensionamientos, plan de trabajos, curvas, informes mensuales, todo lo que hace a lo que es esta definición que nos da la ley de arancel de proyecto, ¿sí? Entonces, cuanto más haya en lo que es la definición, cuanto más definamos inicialmente el producto, seguramente en mejores condiciones estemos para poder llevar adelante un buen proceso productivo. Y un dato interesante que acá también les traje es cómo el proyectista diseñó la estructuración de ítems, ¿sí? ¿Cómo está propuesto el edificio? ¿En base a qué ítems? Bueno, acá esto estaba armado en base a 34 rubros. Y fíjense todos los aperturizados que había en este edificio de los subrubros. ¿Sí? Cómo se piensa el proyecto y cómo se computa y cómo se propone que sea cotizado por cada uno de los oferentes. Un instrumento que esto tiene que ver mucho con la lógica PIO, y acá está puesto en trabajo dentro de lo que es el ejercicio privado. Fíjense que estas son las memorias gráficas del cómputo métrico. Creo que todos ustedes ya en el primer cuatrimestre habrán seguramente hecho esto, ¿no? Que es agarrar de alguna forma una documentación ejecutiva e ir marcando dónde está cada uno de los elementos y haciendo una memoria que después te permita retomar eso más adelante, y en definitiva, es un documento que permite eso. Permite retomar en el espacio productivo algo que quizás computaste hace 3 años y no te vas a acordar. Entonces, esta memoria gráfica del cómputo métrico es un típico instrumento de los cuales siempre venimos desarrollando acá, y la verdad es que cuando uno lo usa dentro de lo que es la obra, te permite fácilmente saber estos datos cuando agarras los planos. Acá les traje algunos renders como para que vean un poco la volumetría o la complejidad del edificio. Es un edificio sencillo, un edificio de estructura mixta, con hormigón armado y algo de estructuras metálicas, mampostería no portante, mampostería de cerramiento, y sí algunos dibujos también desarrollados con mampostería.
algunos detalles de cierre en lo que es la parte de frente del edificio, alero de hormigón, remate de ese que vimos, que era una pequeña viga de 40-40 creo, que iba de punta a punta. Acuérdense que este era un lote de 10 metros, ¿sí? Bueno, empezamos la obra. Hasta acá, Julius, ¿alguna comentario, pregunta? No, impecable, impecable como venimos, así que avancemos con la obra, empecemos a romper, Pepe, romper. Porque si no, después no cumplimos el plazo de obra. Claro. No vamos a cumplir el acuerdo temporal que tenemos de primer horario, entonces vamos a empezar ya en la obra. Les dije que tenía dos instancias esta obra, que tenía la demolición de la preexistencia, el inicio de obra. Entonces empezamos con el inicio y empezamos con el desastre que dejó el demoledor. Fíjense las condiciones en las cuales dejó el demoledor la preexistencia. Esto es, la verdad que está detonada la obra. Fíjense el nivel de, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos el nivel de desorden en la altimetría, vemos el nivel de residuos, ven la diferencia de cota que existe de un lado a otro, y vemos también un poco la falta de azotado en lo que son las medianeras. Eso es importante, digamos, o sea, esas son las miradas que tiene que tener a veces la dirección de obra sobre el contrato de demolición, digamos, cuáles son las condiciones de ajuste para que se le piden para que dejen el terreno. Exacto, Julio. Aparte siempre hay una especulación por parte de las empresas que todas las conocemos, que como es la demoledora, excavadora, especulan con que como después va a empezar a hacer la raspada o hacer la nivelación para después empezar a excavar, te lo hacen después. Pero podría no ser así, ¿no? Podrían ser dos contratos separados. Pero hoy por hoy, por una cuestión netamente económica, para las empresas es mucho más rentable hacer excavación que hacer demolición. Entonces, hoy por hoy, la demolición es como el enganche para tomar el contrato más jugoso, que es la excavación de las obras. Bien, bueno, esta era una pequeña reflexión que sumábamos sobre lo que era cada vez que entrábamos a una obra, digamos, en las visitas de campo que hacíamos usualmente, teníamos esta pequeña charla para que todos los estudiantes de práctica, todos los docentes, pudiésemos caminar la obra en forma segura y no tuviésemos ningún incidente ni accidente. En principio, no voy a aburrirlos con esto porque esta no es la primera observación virtual que tenemos, ya han tenido varias, pero sí quisiera dejar la idea de que lo central es mantener la actitud preventiva. La actitud preventiva que cada uno va a tener en su obra es fundamental, ¿sí? Más allá del elemento, el elemento siempre ayuda, el elemento de protección personal siempre ayuda y siempre es importante, pero la actitud preventiva es lo central. Nadie se va a cuidar mejor que ustedes mismos. Entonces, bueno, les dejo solamente esa idea. Después sí, tengan cuidado por donde caminan, por donde pisan, no se acerquen a los bordes, no se acerquen a las barandas siempre están como un poquito del aire, deberían tener una resistencia de 90 a 100 kilos, a veces no la tienen, con lo cual manejen siempre una cierta zona de exclusión respecto del borde, ¿sí? No se acerquen al borde, tengan cuidado cuando empiezan a caminar por debajo de semicubiertos y alguien siempre, por más que esté prohibido, alguien siempre puede estar arrojando algo. Entonces, eso es parte un poquito de esta actitud preventiva cuando caminamos una obra. Bien, y empezamos. ¿Con qué empezamos? Bueno, lo primero es conformar de alguna forma el establecimiento. Somos industria nosotros, pero a veces somos una industria un poco precaria. Cuanto más conformemos una industria de establecimiento, esta lógica de tener los servicios, los lugares dignos para el trabajo y poder desarrollar buenos frentes de trabajo, estaremos en mejores condiciones. Lo primero es esto, la infra. Entonces, ¿qué es lo que necesitas en la obra? Agua y luz. Ahí lo tenemos. Tenemos la conexión de agua, que tenemos allí con esa conexión, digamos, flexible, y tenemos el pilar de lo que es la parte para que conecte la distribuidora con sus protecciones correspondientes. Si nos vamos hacia el fondo, lo que vemos es la infraestructura de producción en términos de los tres elementos básicos que ustedes van a tener en toda obra, que son los sanitarios, el comedor y el vestuario, ¿sí? Acá lo vemos. Les pido por favor, y esto ya va como advertencia de lo que ven, hacia todo lo que verán en esta reunión, esta no es una obra de 50.000 metros cuadrados, ni una obra de 3.000, ¿sí? Con lo cual los recursos siempre son escasos. Y a veces
hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Esa ducha quizás no es de las más cómodas o no es de lo más elegante, pero sí cumple la normativa, ¿sí? Entonces, bueno, un poco los recursos con los cuales se resolvieron las cosas en esta obra tienen que ver también con un poco la disponibilidad de recursos económicos. Pero sí cumple la norma. ¿Qué es la norma? Esto que ustedes están viendo acá, que es el ábaco que te dice que cada 15 trabajadores vos tenés que tener un nivel de cumplimiento en cantidades de un inodoro, un mingitorio o 2 inodoros, 2 piletas de lavar y 5 duchas con agua fría y agua caliente, que es el termotanque que están viendo allí en ese caso. Esto después tenía, acá lo estábamos terminando de conformar, tenía otros gabinetes, otras, digamos, compartimientos, que era la oficina técnica del director de obra, jefe de obra y seguridad, que estaba todo aglutinado, se compartía, la parte de comedor, vestuario, conformada en el fondo del lote. Y una cuestión que para nosotros siempre es importante, Juan Carlos, que creo que está por ahí, compartimos obviamente la mirada, que es el tema del árbol y lo que es la gestión ambiental de las obras, que Juan Carlos ahí nos ilustró con su reunión y su explicación. Parece una pavada, pero no es una pavada. Fíjense que este árbol, a mí un poco que me tocó llevar adelante eso de seguridad y higiene y la parte medioambiental en esta obra, yo que me abracé al árbol para que no le pase nada. Y fíjense que el árbol estaba en un lugar muy sensible, era fácilmente digamos, chocable, tocable, y la verdad que fue un gran esfuerzo, pero es importante el hecho de poder preservar estos elementos, incluso de lo que es la gestión ambiental. Por eso lo protegimos, después lo vallamos, hicimos algunas cosas, y el árbol sobrevivió no solamente la demolición, sobrevivió la obra, sobrevivió el proyecto, porque ahí están las cocheras, y sobrevivió también a los vecinos que después quisieron matarlo, pero bueno, esa es otra historia. El árbol sobrevivió. Esto que ven acá es la imagen de cómo se conformó el fondo con ese paquete de oficinas, el banco de doblado, la parrilla infaltable y algún acopio de hierro. Yo en algunas obras lo que sugiero a la dirección de obra es emitir un documento que para mí es central, que es definir las cosas en forma previa, que es el pliego de seguridad. Lo que luego voy a exigir en campo, en términos documentales y en términos operativos, lo pongo en papel, para evitar las discusiones después y para que pueda ser valorizado desde antes. Entonces, acá en esta obra también conformamos este pliego que define justamente estas cuestiones. Es un documento que, digamos, va en la etapa analítica, ¿no? Que se suma a lo que es la parte de proyecto, y les recomiendo fervientemente que lo sumen en todas sus licitaciones y sus proyectos. Bien, empezamos. Tenemos entonces la primera situación. Empezamos, movemos tierra y nos encontramos con que ya estamos del lado casi del vecino. ¿Por qué? Porque esa medianera, una medianera con casi ladrillo de panderete, en donde a veces, muchas veces desde el punto de vista de seguridad, conviene, operativo, conviene demoler la pared y rehacer eso para trabajar con seguridad, situación que es la que aquí ha sucedido. Replanteo, empezamos ya a hacer la actividad de replanteo. Y acá sucede siempre la duda de cómo llevamos nuestro proyecto al territorio, con qué herramientas lo hacemos. Ahí la clase de Ceci, Julio y Sergio les instruyó ahondadamente sobre esta situación y les dio muchas herramientas como para que ustedes empiecen a manejar las cosas con las cuales hacemos replanteo. ¿Con qué hacemos replanteo? Con cinta de agrimensor, con algún nivel, con nivel de manguera, con nivel óptico, nivel láser, pero son elementos... Y con una pintura en aerosol roja seguro. Y roja, que te va a permitir hacer eso, Julio, corregir el error. ¿Cuál es la cota de la base 15? 1,65,9. Tienes 4 centímetros de diferencia. Entonces, esos 4 centímetros en una cochera, te aseguro que te permite abrir un poquito más cómodo o menos cómodo la puerta. ¿Está? Entonces, tengan cuidado con esto, porque siempre manejamos estas cosas y lo manejamos en el centímetro. Entonces, hay que ser muy preciso en este... Ahora me quedó la duda, ¿cuál era la cota? ¿1,65 o 1,69? ¿Sí? Complicado. Bien, avanzamos entonces. El estudio proyectista desarrolla también un
un plano que es muy interesante, que es el plano de ejes. El plano de ejes te permite tener en un documento fácil de leer cómo se plantan los ejes para llevarlos al territorio. Y acá el proyectista inteligentemente lo que hizo fue definir 3 ejes. ¿Por qué? Porque tengo 3 volúmenes: volumen de frente, volumen de contrafrente y lo que es el eje digamos, longitudinal. ¿Por qué el eje rojo y el eje verde? Primero, porque es más fácil identificar en la obra un plano con colores. ¿Pero por qué 2? 2, porque por la longitud del edificio es más fácil tener 2 ejes y trabajar con medidas cortas de la cinta. ¿Cuánto tiene una cinta para trabajar con comodidad en la obra? 5, 8 metros. ¿Sí? Más de eso empieza a ser difícil. Entonces, es más fácil pensarlo del proyecto y tirar 2 ejes, entonces cualquier medida, inclusive si la tenés que hacer solo, es más cómoda para hacerla y no tener que tirar una línea o un eje de 20, 25 metros. Por eso el proyectista pensó eso y puso 3 ejes. Y otro de los elementos fundamentales es definir cuál es el cero del proyecto. El cero del proyecto está ahí marcado, que está en la unión de la línea municipal con el eje divisor de predio. ¿Pero cuál? ¿El más bajo o el más alto? ¿Sí? Porque esto siempre es una decisión que toma, por ejemplo, Julio como director de obra, ¿no? ¿Cuál es, el más bajo o el más alto? A ver, que es todo un tema esto cuando lo hacemos en cada obra. Si tomamos en un terreno que tiene 10 metros de frente, pero puede tener 10 centímetros o 15 centímetros de diferencia entre una punta y otra, lo que nos vamos a encontrar es que si tomamos el nivel más bajo, digamos, como cero de la obra, y tenemos que hacer el primer balcón a 3 metros, cuando lleguemos a la parte más alta del terreno, vamos a tener el balcón a 2,90, 2,80 y no nos alcanza. Digamos, siempre hay que tomar el nivel cero en la parte más alta del terreno, no del terreno, sino de la vereda, la unión de la calle, para que nos dé la superficie de todo lo que tenemos. Excelente, esta recomendación que dice Julio es fundamental, central. Recuerden que siempre todo esto pasa por un sistema inspectivo. Y el inspector después nos viene, Julio, a medir si tenemos desde vereda hasta fondo de losa esos 3 metros libres. No podemos tener nada menos de 3. Entonces, ojo con estos, que es importante. A veces los terrenos urbanos uno prácticamente los ve nivelados, pero a veces tenés unas diferencias de nivel que van en el orden de los 20, 30, 40 centímetros. Entonces, eso, si lo definí desde antes, en la etapa de proyecto, es más cómodo para todos. Eso, ténganlo en cuenta. Esa tarea es fundamental de la dirección de obra. Si esas cuestiones no se definen en una obra por la dirección de obra, seguramente va a haber algún error después, porque dejamos a que la empresa constructora tome decisiones que involucran directamente a la elaboración del proyecto. Sigo citando a Julio, a Sergio y a Ceci cuando nos enseñaron a replantear. Acá lo ven cómo se hizo así de esa forma. ¿Cómo está hecho? Está puesto con una tabla, es casi un semicorralito, Julio. Es una tabla más larga, pero no tan larga como para impedir el paso, en donde ahí estaba el clavo que marcaba el eje 1, que es el eje longitudinal, ¿sí? Y otras cotas, que eran centros de base, con los cuales están marcadas también sobre esa línea. ¿Tá? Y ahí, evidentemente, hay un problema, porque esa tabla estaba a fondo de lote, en donde ya no podés poner la tabla a +1, como más 1 metro. Entonces, seguramente esa tabla está +2. Entonces, empieza a tener también esa diferencia respecto de lo que es el cero que vimos inicialmente. ¿Qué recursos vemos? Bueno, empezamos a ver un equipo vial ahí, que a mí me parece que es el equipo, no es el equipo, digamos, más adecuado para hacer esta tarea, pero de vuelta, es el equipo que lleva la empresa y empieza uno a arreglarse con lo que lleva. Es una pala frontal que la verdad que para este tipo de laburo no es cómoda, no es versátil, pero bueno, es la que hay. Replanteo de fundaciones. Hay un plano específico que se acompaña también del corte. Fíjense que el corte empieza a ser muy claro. ¿Y qué es lo que vemos? Que la primera base está más petiza y la del fondo empieza a ser más alta. ¿Sí? Las vemos replanteadas desde cada uno de los centros con estos 3 ejes. Y empezamos a excavar. Entonces acá quisiera empezar a ver un poquito en detalle este tema y quisiera remarcarles alguna cosa de determinar la importancia. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí?
estamos viendo una persona sin casco. ¿Es importante? Habrá que puede tener alguna cosa, pero no es muy importante. Hay otras cosas más importantes, que es lo que vamos a ver un poquito ahora, que les traje para verlo, que es cómo hacer una excavación en forma segura. Entonces, ¿con qué equipo contábamos? Con esta retropala sobre ruedas, grande, incómoda, con estabilizadores, un trompito que hay por ahí. Con eso se hicieron las excavaciones, que se complementaron con esta mini cargadora frontal que después terminaba de cargar sobre el camión volcador, ¿sí? Siempre con operaciones que son complejas, son difíciles, son riesgosas y a veces, como lo ven, no muy bien operadas. Fenómeno manejando la Sí, vodka. Fórmula 1. El de seguridad un poco preocupado cuando veía eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el de seguridad? Mientras el director de obra controla eso, el de seguridad y higiene, ¿qué hace? Bueno, se preocupa por el que está dentro en la obra, esté adentro en condiciones adecuadas. En algunas obras, nosotros hemos implementado esto que son las tarjetas de control de acceso. ¿Qué es? Yo quiero saber que el que está dentro de la obra esté adentro porque tiene el sistema de cobertura de seguro garantizado. Entonces, habilita el ingreso de personas y equipos. Fíjense el listado del checklist de legajo técnico que tenemos. Son casi como 60 ítems de cosas que deberíamos pedir. Entonces vos ahí con eso rápidamente sabés si está habilitado, si está observado, o si decís, no, vos acá así no entrás. Bueno, un poco esto si lo llevamos a la documentación, es interesante tener esta herramienta en ese sentido. Entonces empezamos a excavar, excavamos, acá aparece la máquina, empieza a moverse. Entonces un poco les dije esto, cómo hacer una excavación en forma segura, más allá del casco, más allá de lo otro que es importante pero es complementario. Por acá pasa la siniestralidad, ¿sí? Cuando pasó lo de Bartolomé Mitre ese viernes, hace ya casi 10 años, ese derrumbe, ¿se acuerdan, no? Lo del gimnasio de la calle Mendoza, bueno, tiene que ver con esto, ¿sí? Con cuánto abro con comodidad. ¿Cuánto se puede abrir una excavación en forma segura sin descalzar lo que está arriba, sin descalzar la medianera? Bueno, la buena práctica recomienda el 1,5 metros, extensible a 2 metros. Entonces, como estas bases eran más grandes, lo que se hizo fue una submuración constructiva. No una submuración de subsuelo, porque no había subsuelo. Se submuró constructivamente para hacer una base que tenía mucho ancho en distintos tramos para hacerla segura. Vamos a verlo en fotos, capaz que se entiende más fácil. Este es el submural. ¿Qué es lo que se abre? Se abre un submural y hacemos esta parte del submural que contiene la medianera. Una vez que termino eso, abro el otro. ¿Ven que acá ven los tres? Tenemos el primer submural abierto, lleno. ¿Ven que está calzado? La tablita 45 grados significa que está calzado la zarpa del vecino o medianera. Se abrió el otro, se colocó una armadura, es una armadura simple, que no tiene mucha carga, sin solera, y se va a llenar el otro. El primero ya está desencofrado, lleno el otro, obviamente encofro, lo lleno y retiro. Entonces fíjense que acá recién ahí intervenimos en la parte central. Tenemos dos submurales constructivos y después ahí abrimos para el tronco de columna, ¿sí? ¿Es seguro? Sí, es recontra seguro. ¿Podríamos haberlo hecho un poquito más rápido y un poquito más barato? Sí. Se podría haber hecho en vez de 3, quizás en 2. Pero bueno, acá quisimos insistir, el de seguridad de higiene estaba rompebolas, entonces quiso hacerlo así de esta forma y insistió y se logró hacerlo de esa manera. Les contamos que en Capital Federal, cuando uno va a iniciar una excavación, tiene que presentar un proceso de excavación en donde cuenta de qué manera va a ser esta excavación. Primero abro esta tronera, después abro esta tronera, después lleno esta, y toda esa tapabilidad que se hace, vienen inspecciones permanentemente a verificar que esa tapabilidad se haga. Pero pará, vos acá me dijiste que ibas a llenar esta y no llenaste esta, entonces estás haciendo algo mal o cambiaste. Y si hay alguna modificación, la dirección de obra tiene que dejarla sentada en los libros como para poder ver de que se sigue trabajando con esta normativa. Darío y yo estamos permanentemente haciendo esto en todas nuestras obras. Y ahora terminamos la semana que viene con Darío una excavación de un segundo subsuelo que lo hicimos con esta tapabilidad.
en donde, si tengo que ser franco, me retó el otro día porque habíamos abierto un poquitito más de los 2 metros, me retó bastante, pero ya lo cerramos y quedó muy bien. Yo no podría retarlo a usted, arquitecto, jamás, solamente es una sugerencia. Esto que dice Julio es muy importante. En Capital Federal es auditado, ¿sí? Alguien va y te lo controla. Pero tenés que hacerlo en todo el país. Si haces una obra en Neuquén, tenés que hacer lo mismo, este plan de tapabilidad, ¿sí? Porque esto tiene que ver con el sistema de riesgo del trabajo. En algunos municipios se controla más que en otros, es lógico esto. Pero esto, chicos, es central. ¿Cuánto abrimos? Y me parece un poco la idea que debe quedarles acá es lo máximo es 1,5 metros. Como mucho, y si el estructuralista te lo banca, 2 metros. ¿Tá? Avanzamos. Entonces, ¿con qué avanzamos? Hacemos el tronco, dejamos la parrilla, que está embutida, embebida, en espera sobre lo que es el submural, y sobre eso empezamos a avanzar. Ahí el estudio proyectista desarrolla un plano específico de fundaciones. ¿Por qué? ¿Porque quiere dibujar más papeles, más planos? No, porque es fundamental para el proceso productivo, para hacerlo más rápido, más eficiente y que no haya errores. Por eso hace cortes de detalle de cada uno de los paquetes de bases con sus tensores, porque es más fácil para poder ejecutarlo y controlarlo. Entonces, fíjense qué es lo que te dice esto, qué información tenés que tener cuando haces una base. Medida 1, medida 2, base 19, 240 por 120 por 75. ¿Qué es 75? La altura desde lo que es el fondo de talón hasta lo que es el inicio del tronco. Y ¿No después te pide el talón acá? ¿No te da la información del talón? El talón está por ahí, hay un lugar que dice que todos los talones son de 15, no obstante lo cual están acotados ahí en 15 centímetros. Y después te dice las posiciones, posición 1, 2, ¿qué es una posición? Es el tipo de hierro. Ahí está dibujado también en color. ¿Por qué? Porque el proyectista acá muy hábilmente lo piensa para los muchachos, para cuando va a proyectar, ¿sí? Porque acá en este caso, y esto quiero también marcarlo, toda la documentación está puesta entendiendo lo que es la parte productiva, ¿sí? Para hacer más fácil las cuestiones de producción y de control. Acá lo vemos, avanzamos y empezamos a llenar. ¿Cómo llenamos esto? ¿Con bomba o carretillado? Es una decisión, ¿sí? ¿Cómo se de carretilla? Pero fíjense que acá aparece una de las primeras dificultades, que es la altimetría. No es lo mismo carretillar 80 kilos a nivel que empezar a hacerlo en 2 metros de diferencia de nivel. Llenamos. Acá lo que se llenó fue la primera etapa, que es la pirámide sin el tronco. Fíjense que el tronco se dejó sin llenar. ¿Qué es lo que vemos ahí en la foto? Los dos submurales ya llenos, que son constructivos, netamente constructivos. La pirámide y el tronco no lleno. Y los dos maderitas esas son los dos aviones, que es lo que va a permitir clavar sobre madera, que es más fácil que clavar sobre hormigón, clavar el cierre de ese tablero, de ese tronco de columna. Lo siguiente es el tronco. ¿Qué es esto? Ven que ahí se arma el tronco, ¿sí? Hasta fondo de tensores. Después teníamos que el proyecto desarrollaba columnas redondas. Las columnas redondas son muy lindas, pero son difíciles de hacer, ¿sí? Acá se hizo la determinación de que el tronco sea cuadrado y que el círculo sea para arriba. Entonces, tronco cuadrado, pelos en espera, y el tensor que pasa de punta a punta. ¿Por qué? Porque toma la flexocompresión de las columnas excéntricas de medianera. Pero no la central le pasa de costado, que es la que ustedes están viendo allí. Y llenamos, ¿sí? Entonces, una vez que uno termina el tronco, lo que es fácil es que la obra queda más transitable, porque tapás los pozos, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta fondo de tensor. Entonces el tensor empieza a armarse quizás ya. Siempre queda la duda, ¿esto es excavación o ya terminaste las excavaciones? Bueno, no. La excavación termina cuando estás en el 0, ¿sí? Cuando llegaste a la cota de 0,0. Todavía estamos en instancia de excavación. Allí lo que ven es una de las columnas, ya con el tensor que se va sumando de un lado a otro. Siempre aparecen algunas cosas. En esta obra lo que apareció es... las obras siempre somos receptores de los quilombos. Y cuando hay algo que tirar, se tira en el frente de la obra. Este auto no se lo llevaba nadie, se hicieron unas denuncias. Fíjense, aparte, algo que parece tan sencillo, el engorro que te implica, porque ¿cómo haces para entrar a un camión cuando tenés esta cosa acá en el frente de tu obra?
Aparecen visitantes. El pliego que hizo el de seguridad decía que no se permitían animales en las obras. Pero había un sereno y el sereno requería compañía. Entonces, bueno, trajo un perro. Pero el perro no puede estar en la obra dando vueltas por ahí. Entonces, bueno, se negoció que el perro esté atado, por eso, pobrecito, ahí tiene, se le puso su collar, y el perro quedaba en la obra, pero quedaba atado para que no esté deambulando dentro de lo que era la jornada laboral. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá lo vemos el puesto de doblado y armado, que tenemos ahí con todo lo que era la libertad del fondo del lote. Está Oli. Oli era el armador, un excelente armador, una experiencia enorme, y cualquier detalle, cualquier duda, él la puede resolver siempre consultando con el director de obra. Y acá, en esta obra, el comitente tomó la decisión de hacer el servicio de corte y doblado. ¿Sí? Que es el que vos mandás las planillas del estructuralista al servicio de corte y doblado, ellos cortan, doblan, ven ahí la escuadra, doblan y te lo mandan a la obra. Y Oli arma. Entonces, corte, doblado y armado, el corte y doblado se hace en taller y en obra se hace el armado, que lo hace ahí el armador. ¿Qué dificultad tiene esto? Que te viene todo el paquete como un mecano. Fíjense que cada una de las piezas tiene su etiquetita. Posición 235 de la viga 395.000. ¿Sí? Así de todo el edificio. Entonces, y lo recibís el primer día. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa a los 5 segundos de recibir todo esto? Bueno, pasa esto, todo desordenado, todo tirado por ahí. Entonces, realmente no fue una buena experiencia, por lo menos en esta obra, el hecho de tener servicio de corte y doblado, porque, y esto no sé si a veces quizás otros colegas pueden verificarlo, se desordena fácil. Y tomás más tiempo de estar leyendo las etiquetitas y estar armándolo, y quizás acoplándolo al encofrado que tenés con alguna pequeña diferencia dimensional, entonces genera un sobrecosto operativo. Bien, avanzamos. Acá les traje algunas de las planillas un poco para que vayan viendo cómo eran las planillas de ese digamos, servicio que se le mandó a la empresa. Base de tabique de ascensor, que tiene acá lo que es la parte de fondo de losa ya armada. Fíjense de vuelta los aviones que se van dejando. Este tabique era un tabique que se hizo allí, no por viento, porque el edificio no tiene carga de viento, sino solamente por una cuestión estética, en donde hasta abajo queda hormigón rústico y de arriba era hormigón visto. ¿Sí? Bueno, vamos cerrando un poco. Este es el bajo recorrido del ascensor. Terminamos ya la parte, estamos terminando las etapas de las fundaciones, ¿no? Así que bueno, empezamos a ver ya cómo la obra cobra otra imagen, que es empezar a plantar columnas ya cuando empiezan por allí en el fondo. Y tenemos esta situación de que ya una vez que terminamos las fundaciones, todos estamos tranquilos. ¿Sí? Es el momento donde... respiramos. Bueno, basta. El miércoles, Darío, el miércoles terminamos las bases. El miércoles terminamos las bases. Uno siempre que está haciendo bases, siempre estás con 30 pronósticos en la mano, cuándo llueve, cuándo sale agua del centro de la tierra por la napa. Son momentos muy riesgosos, y cuando uno consolida, cuando consolidas, en el caso de lo que menciona Julio, caja seca. ¿Qué es caja seca? Tener el perímetro completo de lo que es el tabique de su mural y las fundaciones. Eso es caja seca. Te faltan las losas, pero tenés la caja seca consolidada. Y en este tipo de edificios, cuando llegas al cero, ¿sí? Entonces tenés eso asegurado. Más que nada por los edificios vecinos y, lógicamente, por las medianas. Pero seguimos laburando, ¿sí? Y vuelven los riesgos. ¿Y qué es esto? La estructura sobre planta baja. Les había mencionado que había columnas redondas. Las columnas redondas tienen la particularidad de ¿con qué hago un encofrado redondo? Entonces, bueno, acá el comitente decidió comprar unos caños de plástico de instalaciones sanitarias y armarlo sobre lo que era la parte de una diferencia de tiempo. Primero llenar las redondas y después hacer la mesa, la tapada. Ahí al fondo ven dos que se llenaron. Las del frente no se llenaron, ¿sí? Entonces, fíjense las dificultades que empieza a tener esto. ¿Sí? Cuando está mal sunchada la columna, ustedes saben que el hormigón, cuando tirás, hace más presión abajo que arriba.
Arriba nunca se te va a abrir un encofrado, pero sí abajo. Y fíjense ahí lo que pasó. Cómo empieza a dispersarse todo el hormigón cuando se abre un encofrado que estaba mal sunchado. Bueno, empezamos Hay un par a... de preguntas técnicas que después, si quieren, hacemos una recorrida. Dicen dónde conviene cortar el hormigón o Ustedes cuál mandan era fuego cuando vos quieras. el tensor. Digo, hay algunas cosas que vamos a ir avanzando porque si no, digamos, esto se va a hacer cosa. Después podemos, si quieren, hacer alguna charla acerca de hormigón o determinadas técnicas de qué pasa si tenés que hacer un corte en el hormigón. Y bueno, nada, hay determinadas técnicas y depende para cada pieza, para cada elemento en particular y con determinados elementos de cómo lo tenés que continuar después. Pero es un poquitito hacerlo más largo, así que lo dejamos para un segundo, para una segunda opinión después. Nosotros vamos a avanzar bastante con hormigón, así que si hay alguna consulta la podemos tomar y después cuando terminemos la parte de hormigón, Julio, la resolvemos, así después lo vemos. Hay bastante hormigón acá puesto sobre esto. ¿Con qué seguimos? Bueno, ¿esto es demolición o no? Pregunta que el otro día tuvimos con algunos funcionarios. ¿Estás demoliendo acá o no estás demoliendo? ¿La demolición ya terminó? ¿La demolición ya terminó o no terminó? Ojo, qué pregunta, ¿eh? Y esta pregunta tiene que ver con lo que te exige la normativa, porque si estás demoliendo te exige un montón de cosas. En rigor estás haciendo demolición, porque estás demoliendo la medianera. Y esto genera un montón de accidentes, medianos y graves, por derrumbe, por accidentes propios y de linderos. Entonces, acá aplica lo que se llama el punto K de la resolución 550/11, que es demolición, corte canaleta, corte canaleta. Entonces, fíjense, ¿qué riesgo tiene el corte canaleta? Que se te venga la medianera, ¿está? Entonces, acá de vuelta, el rompebolas de Seguridad dice, no, paremos la tarea, hagámoslo de otra forma. No hagamos esa tarea con riesgo, sino que volteemos la medianera. Entonces, muchas veces el director de obra tiene que tomar esta determinación de qué es más seguro. Hacer un despuntado de medianera quizás es mejor para la tarea. Entonces, fíjense acá, se cortó para después seguir. Porque vos cuando la cordas se te queda muy en el aire, te queda muy, muy suelta ese muro, ¿sí? Y es muy frecuente que ese muro pueda caerse sobre la gente. Si no se llega a cortar arriba, lo que hay que hacer, chicos, es apuntalar adentro, ¿sí? Como te lo define el estructuralista, pero hay que apuntalar siempre, ¿sí? De hecho, es el riesgo más común cuando hay demoliciones en edificios, tiene que ver con la medianera, digamos, con el ceder la medianera en algún nivel. Siempre. Aparte, las medianeras son de barro, son de material con poco cemento, vetustas, viejas y son un riesgo grande. Entonces, ojo con las medianeras. Picamos, azotamos, colocamos la armadura, ¿sí? Después, bueno, de vuelta, la gestión ambiental de las obras. Fíjense cómo estaba la vereda. La verdad que impresentable esta vereda así. Entonces, de vuelta, lo que se tuvo que hacer es intervenir para poder hacer una calzada en mejores condiciones. Colocamos lo que es la armadura de viga y empezamos a avanzar ya con hormigón, ¿sí? Entonces, ¿qué aparece? Aparece el plano de estructura sobre planta baja, de encofrado. Después estará el de armaduría, pero este es el de encofrado, en donde de vuelta aparece todo con los tres ejes. Y fíjense que en el mismo plano, acá el proyectista hizo los cortes. Entonces no tenés que estar agarrando 30 planos en el medio de la losa, que viene el viento, se te vuela y demás. En el mismo plano tenés todos los cortes, que te definen todas las condiciones de cada punto de la obra. Y armamos lo que cuando trabajamos con neutralizado se llama la mesa. Acá es ya la tapada que tenemos sobre planta baja, en donde fíjense que la columna ya está llena y aparecen las vigas y aparece todo lo que era el encofrado completo. Abajo, ¿qué es lo que vemos? Vemos las columnas ya llenas, las que no están llenas, vemos lo que es el apuntalamiento, vemos los hunchos, vemos de alguna manera que empieza a haber un espacio cómodo para trabajar. Si subimos arriba, ¿qué es lo que primero hacemos? Las vigas. Primero uno trabaja columnas, vigas, losas, eléctrico. Entonces, fíjense esta viga. Es una viga pesadita. Una viga que tenía bastante corte, el corte está tomado con estribos, hay algún caballete para tomar ese refuerzo, y son vigas pesadas, que muchas veces se terminan armar arriba y se calzan y se bajan. Estamos hablando de
varios kilos, entonces no se puede armar abajo esto y levantarlo. En las obras que trabajamos con grúa torre sí lo hacemos así, pero en esta es distinto, entonces quizás el puesto de armaduría se muda arriba para poder laburar en esas condiciones. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo mostramos y cómo controlamos? Acá yo les traje esta planilla que muestra un poquito esta situación que me parece central para que ustedes vean que cuando vayas a controlar una armadura, veas qué es lo que tenés que mirar, ¿sí? ¿Qué es? Esta es una típica viga y ménsula, ¿sí? Que es la 34 y 35, de 14 por 50. 14 de base, 50 de alto. ¿Y qué tiene? Fíjense, tiene posiciones. Vamos a leerla juntos, ¿les parece? Posición 1, 2 del 8. ¿Cómo se llama eso? Percha, de la cual percha, cuelga todo. Posición 2, 3 hierro del 25. ¿Por qué 3 hierro del 25? Grande, heavy. Con anclaje 1,65. Y arriba, ¿por qué? Porque es la ménsula. Entonces, la ménsula que tiene el momento arriba, tiene el hierro arriba. Posición 2. Posición 3, 2 del 8, 2 costillas. Como la viga tiene 50 centímetros de alto, necesita refuerzo en el medio. Entonces colocás 2 costillas, 2 del 8. Y abajo, flexión, armadura de flexión, en primera capa, segunda capa y tercera capa. Nunca podemos poner muchos hierros juntos porque si no, no pasa el hormigón. Entonces tenés distintas capas. Capa 2 del 25, 2 del 25, 1 del 25. O sea que tenés 5 hierros del 25 que llegan en donde esté la flexión, abajo, ¿sí? Y después estribos 7 y 8, del 12, ¿sí? 2 estribos. Y ahí ven la cantidad y la separación. Bueno, así se lee y así se debe controlar una planilla de armadura. ¿Qué la ves después acá? ¿Sí? Cuando ves todo, viga, losa, armadura adicional, ves eso. Esos hierros que ven allí, en ese sentido, son los adicionales de viga, ¿sí? O de losa. ¿Qué es lo que toma? Toma el momento negativo que se produce en el apoyo y por eso es que el hierro va arriba en ese apoyo. En ese lugar. Y vemos ya que entró el eléctrico. Pero el eléctrico tiene que entrar después de haber hecho la losa, ¿tá? Porque va por arriba. Entonces, si vas a llenar un día, el armador no puede llegar a terminar ese día. Tiene que terminar antes, porque después tiene que pasar lo que es el eléctrico, ¿sí? Entonces siempre ojo con lo que es la planificación de esos tiempos. Acá vemos un pase. Y después otra cosa que hizo acá el proyectista, que es muy interesante, es un plano específico de encofrados especiales. ¿Por qué? Porque era todo rústico este edificio, pero tenía algunas cosas vistas. Y acá el proyectista le gusta marcarlo claramente, lo marca en rojo. Entonces, donde va fenólico negro, va en rojo. Donde va rústico, es lo convencional. Y acá lo ves. El balcón, como era visto, va en negro con fin y el fondo en rústico. ¿Sí? Bien hecho, pero en rústico. ¿Y qué es lo que vemos acá? ¿Esta es una losa o es un voladizo? ¿Y esta es una losa o es un voladizo? Son dos balcones. Pero acá el estructuralista hizo dos soluciones estructurales para el mismo edificio. ¿Esta es una losa o este es un voladizo? ¿Voladizo o losa? Bueno, eso tiene que ver con la lectura de los hierros. Fíjense, acá el hierro va por abajo y tiene un caballete, y una viga de borde, y una ménsula que lo soporta allí. Entonces, esta es una losa con, digamos, su armadura abajo. Y esta, ven que está al revés, ven que los hierros están por arriba, ese phi de el 10 cada 13 está puesto arriba con una ranita que lo sostiene, bueno, porque está tomado como voladizo. Esas son las pequeñas cosas que hay que controlar cuando uno hace hormigón. Fíjense ahí el taloncito, ese taloncito que lo ven por allá al lado del pelo de columna, es el que va a soportar el mampuesto de decoración que se hizo ahí para remarcar el edificio. Bueno, como vuela por fuera, también armadura arriba. Bueno, vamos a llenar. Bien. Bueno, de vuelta, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Cirugiamos algún cartel por ahí de seguridad y lo ponemos para bocinar la calzada y poder ordenar un poquito el tránsito, para que justamente la circulación sea más o menos ordenada y podamos tener eso controlado. ¿Con bomba o con arrastre?
Perdón, ¿con bomba pluma o con arrastre? Con pluma, el problema que tiene es el desplegado. La maniobra, vieron la pluma, ¿no? El que viene el camioncito y te despliega uno, los 3 o los 4 brazos. El problema que tenés es que el desplegado, a veces el bombista, especialmente si no está canchero, no te lo quiere desplegar porque toca los árboles y demás. Entonces puede pasar arrastre. Arrastre es esto que estás viendo ahí, que demanda mucho tiempo de armado, más o menos 1 hora, y hay que pensar bien por dónde pasa ese armado. ¿Por qué? Porque esa cañería zapatea mucho cada vez que impulsa el hormigón. Entonces, si el encofrado es visto, nunca te conviene trabajar con esto, porque te lo puede llegar a mover, a descalzar o a desnivelar. Bien, columna redonda sobre lo que era la nueva losa, y empezamos a llenar. Empezamos a tirar en estas condiciones, la armadura que lleva hasta el fondo, el manguerón, una pieza muy pesada, fíjense que ya está todo terminado, los pases, y ahí empiezan a aparecer los propios, ¿sí? Y los bombistas. De vuelta, ¿cómo es la operación? Está el mixer, está la bomba de arrastre y se sube hasta el fondo. Bueno, de vuelta, la escasez de los recursos con los cuales se contaba en la obra hace que las pantallas tengan estas condiciones paupérrimas, pero bueno, es lo que había. Por lo menos tenemos pantalla. Las pantallas son estas pantallas contra la caída de objetos que el director de obra lo pensó cuando estaba terminando de llenar. Dejó los aviones para poder tomar ese 3x3 más 3x3 que vuela por fuera y toma la pantalla. Hasta acá es como que ya también todos respiramos más. Porque cuando vos tenés losa sobre planta baja terminada, estás más tranquilo, ¿sí? Porque ya la obra está consolidada, consolidaste medianeras, cerraste el edificio y ya tenés ya el nivel de seguridad bastante más avanzado. Después aparecen otros riesgos, pero ya esta instancia está superada. Bien, seguimos subiendo, ya empieza a aparecer el apuntalamiento y el reapuntalamiento, ¿sí? Porque arriba la estructura la seguimos cargando. Empiezan a aparecer, como se puede, los recursos de producción atinentes a lo que son seguridades colectivas de la obra, protección de borde. Este era un detalle del plano de replanteo de armaduras que hacía el proyectista, ¿sí? También siempre vinculado con la práctica de la obra, ¿sí? Con lo más fácil para hacerlo, así. Y vemos acá un poco ya lo que son los caballetes de losa, que muchas veces se van doblando directamente in situ. Estos yo no recuerdo si venían ya doblados, me parece que sí. Bien, les traje un pequeño video para ver y para que yo tome en realidad un poco de agua. ¿Qué es lo que vemos? El armado, el encofrado visto, el normal, la viga de borde, la ménsula y la instalación eléctrica tendida, ¿sí? Este video es tan viejo como la cámara con la cual se filmó, así que por eso la calidad de la visión. Estabas listo para hormigonar, estabas. Estábamos listos para llenar, sí, estás listo para tirar, ¿sí? Porque aparte, ¿por qué Julio dice estás listo para tirar? Julio lo dice de su experiencia. Pero ¿qué es lo que te determina que ya estás listo para tirar? Tirar es llenar el hormigón. Está limpia la losa, ¿sí? Está inmaculada, ¿ven? La losa estaba impecable. Eso es porque ya estás listo para llenar. Pasaste agua, si es rústico pasaste la hidrolavadora, sacaste todos los pedacitos de lo que quede, digamos, dado vuelta por ahí y está listo para llenar. Bueno, de vuelta, vuelve el de seguridad y higiene, rompe con el tema de las protecciones colectivas, aparecen las protecciones de borde, le ponemos la cinta de peligro para hacer demarcación y ya tenés la protección colectiva desde antes de llenar. El amigo del constructor moderno, el adhesivo epoxídico de componentes para cuando uno se olvida de una armadura, siempre es bueno para tenerlo en algunos casos. Escaleras internas. Y fíjense, ya acá empieza a armarse las escaleras. Las escaleras, ¿qué particularidad tiene básicamente? Lo más importante es la primera alzada, la última alzada y la relación de pedada alzada normal. Entonces, el proyectista, como es ávido en la parte de práctica de obra, hace un plano para hacer eso, para que sea
concreto, fácil de hacer, con todo el desarrollo y el desplegado de escaleras, en la primera alzada, en la última alzada, y todo perfectamente acotado. Que acá lo vemos, ven que la última alzada es más chiquita, es más corta. Es más corta porque tiene que tomarte la diferencia del contrapiso. Vamos a verlo en otro video. ¿Ven ahí la escalera? Cómo se arma, cómo se apoya en la viga. Los escalones, refuerzo de pase, el nivel de mano. Se estaba empezando a armar la escalera, ¿sí? Y el tabique estético de cierre de esa escalera. Bueno, llenamos. Vamos avanzando entonces. Protecciones de borde consolidadas. Abajo algunas uñas. Se multiplican los perros. Ya ahora son 2. Seguimos avanzando con los niveles superiores. Protecciones de borde. Algunos elementos que tienen que ver con esos adhesivos epoxídicos. Y fíjense, un dato importantísimo que desarrolla el proyectista director de obra, que es el cómputo de acero. Y esto, chicos, quisiera remarcar que hay datos que tenés que tener cuando vos haces una obra, que es superficie, pisos, y en hormigón armado, toneladas de hierro y volumen de hormigón armado. Son datos significativos que a vos te sirven mucho para tener la magnitud del edificio. Vos estás haciendo un edificio de 300 metros cúbicos de hormigón, un edificio de 50.000 metros cúbicos de hormigón. Son magnitudes importantes. Acá, este es un edificio, si mal no recuerdo, de unas 20 toneladas, 17 toneladas de hierro, ¿sí? Separado, fíjense, en cada uno de los diámetros, la cantidad de barras a comprar, el estándar de consumo histórico que tiene el proyectista para cada FI, sobre el cual hace esos cómputos. Y en hormigón, esta es una obra de 150 metros cúbicos de hormigón, ¿sí? Como para que tengan esa dimensión. 150 metros cúbicos de hormigón, 17 toneladas de hierro. Y el proyectista hizo un cómputo métrico muy desarrollado y detallado de cada pieza. Y esto sirve para el director de obra. Para cuando estás llenando, tenés rápidamente el dato desagregado pieza a pieza, que se apoya en esa memoria de cálculo, memoria de cómputo métrico, en colores, como les enseñamos oportunamente acá inicialmente. Te sirve mucho para la llenada. Cuando estás por llenar y te falta o te sobra, entonces rápidamente puedes hacer un cómputo y apoyarte en documentación que la haces antes. Chicos, esto que hacen ustedes, que nosotros les pedimos que desarrollen como trabajo práctico, lo utilizamos todo el día, todo el tiempo. Y es parte de nuestro ejercicio profesional permanente. Así que toda esta carpeta que están armando, todo este desarrollo que están armando, ténganlo como un modelo de laburo, porque es exactamente lo mismo que está mostrando Darío para una obra de mediana escala, pero que se aplica tanto en obras de muy pequeña escala como obras muy grandes. Así que hacemos lo mismo, tal cual. La herramienta siempre sirve, Julio, y es muy útil para poder llevar eso arriba. Arriba seguimos llenando, llegamos allá al último nivel. Y acá yo les había comentado alguna particularidad en la estructura, que esta era una estructura mixta, ¿sí? Una estructura de hormigón y una estructura metálica. Acá vemos algunos pases. Y fijémonos acá. ¿Qué recursos de producción están involucrados en esta escena? Tenemos casco blanco, capataz que agarra la cuchara, o sea, capataz que agarra la pala en este caso. Es decir, es un capataz que tiene voz de mando, pero que también se involucra en el proceso de producción. Vamos a ponerlo en términos de lo que están haciendo ahora en el trabajo práctico. Es un cuadrito más dentro del histograma de mano de obra. Trabaja, agrega valor a la obra, además de tener tareas de contralor. Agarra la pala. Después tenemos dos paleros, tenemos dos palas, el vibrador, que lo maneja ahí, el chango ese que tenemos ahí, que lo tiene ahí el otro en la mano, y tenemos como siempre acá el bombista, que parece que viene acá sin casco, sin ropa de trabajo, bueno, lo vemos siempre en todas las obras. Entonces, esos son los que convivimos en el día de llenada, lo que es empresa contratista de hormigón y la empresa de hormigón elaborado, que entra a la obra, ¿sí? Es un contratista más.
Bien, llegamos arriba de todo y fíjense, esta es la misma tarea, pero otros recursos. Estamos llenando con hormigón, pero ya no es hormigón elaborado, es hormigón hecho acá en la obra. ¿Por qué? Porque solamente eran las vigas de coronamiento que van a servir de apoyo a la estructura metálica del último nivel. Entonces se toma la determinación de hacer el hormigón en la obra. No abajo, arriba. ¿Y qué hay que subir? Piedra, arena, cemento y el trompito. Y como ya no hay armadura, el que también sube es Oli. Oli, el armador, ya no tiene nada que armar. Entonces se reasigna en su rol profesional y deja la armaduría y se va a trabajar arriba. ¿Sí? Entonces empieza a preparar ahí el pastón. Fíjense, tarea enormemente dificultosa, lenta. Piensen lo que es la dificultad de armar todo ese volumen de hormigón y llenar las vigas baldeando. Porque todas esas vigas se baldean, van con balde, ¿sí? Baldecito, 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 y así llenás, no sé cuánto era eso, casi más o menos unos mínimos 20 metros cúbicos. Enorme dificultad. Y otra cosa que hay que subir también es el agua. Entonces ahí el tambor de 200 con la manguera, una bomba impulsora, porque la red y el nivel piezométrico no te da para subir, entonces pones una bomba y tenés que subir todos los recursos para arriba. Bueno, les dije al principio que íbamos a intentar meternos lo más de lleno posible dentro de lo que era el hormigón armado. Hice un poquito más de avance hasta acá para poder meternos en esta etapa de la obra. Después, bueno, ya vamos a ir avanzando con otros rubros, ¿sí? Que es lo siguiente, que es los ladrillos. Julio, no sé si querés tomar alguna consulta, algún comentario de alguno de los colegas docentes o alguno de los alumnos para poder... No, a ver, básicamente lo que tiene que ver, algunos preguntan por cuestiones más operativas, digamos, de cómo se hace determinada cosa, cómo que se puede ir viendo. Este proceso que se está mostrando ahora es quizás la manera ordenada de mostrar cómo va creciendo de a poquito el hormigón en una obra. Me parece que no, avancemos para poder ir cerrando y cualquier consulta, si no después al final la podemos ver. Buenísimo, Julius, gracias. ¿Cuántos ladrillos hay acá? Montón. Y fíjense cómo se movieron esos ladrillos. Uno por uno, porque no están paletizados. ¿Sí? Flor de laburo. Entonces, siempre deberíamos tender, y esto ya lo digo desde el punto de vista de seguridad, a lo que es la mecanización de cargas, a paletizar y a poder siempre pensar en un espacio en donde podamos bajar un Clark, mover un Clark y poder bajar lo que es la carga del trastorno musculoesquelético, ¿sí? Que genera mucho daño en la gente. Los de ellos son livianitos. Hoy por hoy tenemos un límite de carga de 25 kilos, o sea, ya no puedes sombrear la bolsa de cemento, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando vean algo, vean siempre también cómo se movió, cómo llegó eso allá y cuánto tiempo, desde el punto de vista de productividad, implicó mover todos estos ladrillos. Bueno, avanzamos ya con la etapa de la obra porque siendo las 10:15, estamos en riesgo de cumplir el plazo pactado, pero vamos a intentar hacerlo. Plan de trabajo, programación. Esta obra se programó en 18 meses. ¿Sí? Entonces fíjense que el instrumento que ustedes ven en pantalla es el que ustedes están haciendo hoy por hoy dentro del trabajo práctico, ¿sí? En donde lo que vemos acá, ¿qué es lo que más visualmente vemos acá? La letra no es una mierda ahí, pero sí ves algo importante, que es la pendiente. La pendiente de la concatenación de tareas te está dando el reflejo de cómo avanza la obra. Avanza muy lineal al inicio, con todo lo que vimos hasta ahora, y ahí la pendiente empieza a caer. ¿Por qué? Porque tenés más superposición de tareas, que es todo lo que les voy a contar ahora, de todo lo que se abre ahora. Y después vuelve a un nivel de aplanamiento con el cierre de lo que es la producción, ¿sí? Entonces, vamos a ir avanzando en toda esta mayor superposición de tareas. Un elemento que también Julio les habrá explicado que para nosotros es central cuando hacemos obra, es, fíjense las cosas sencillas que usamos, ¿no? La línea, la tanza. La tanza te permite, como elemento práctico de la obra,
ver fácilmente un montón de elementos y un montón de situaciones. Acá lo que podemos ver con esa tanza es cómo estaba la pared, ¿sí? Ese nivel de pared. ¿Ven cómo está ahí la diferencia? Entonces, cuando vos tirás un hilo, podés ver rápidamente cómo está mal o bien hecha un elemento. Acá esto permitía ver cómo estaba esa medianera y poder seguir o no ese eje. Bien, seguimos avanzando, empezamos a plantar ladrillos, a apilar ladrillos, a tener un equipo de izaje. ¿Y por dónde avanzamos los ladrillos? Bueno, un poco lo que siempre se intenta hacer es perimetrar el edificio, porque con eso consolidas el borde, entonces se hace una mampostería de borde para ya no tener que depender de las barandas, cerrar y empezar a poder abrir frentes en lo que es la parte de impermeabilizar y cerrar el exterior. Entonces se hacen los ladrillos desde los extremos. Arriba, recordarán que todo esto les dije que tenía una estructura mixta. Esta es la estructura de hormigón que se acopla sobre una estructura metálica. Por eso son todas esas vigas que se llenaron a mano. Allí el sobrerecorrido del ascensor. Empezamos con lo que es la parte de mampostería en elevación, con lo que son primeras hiladas. Ahí ven los calandros, los hilos y ya lo que es empezar a mampostería interna. Pero todo esto requiere mucha logística dentro de las obras. Y acá tiene que ver esto con lo que dice la paralelita de productividad y seguridad. Uno puede siempre tener esta doble visión. ¿De qué miro? ¿Miro productividad o miro seguridad? Veamos la foto. La foto que vemos. Vemos un plumín y vemos un equipo de izaje como un guinche, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que mira el director de obra? Bueno, debería ver las dos cosas, productividad y seguridad. Con el equipo azul, vos tenés muchísima más productividad y seguridad. Con el equipo que está ahí embolsado, ¿no? Que es el plumín de brazo oscilatorio, tenés poca productividad porque es muy lento, porque podés subir de a una sola carretilla, con el otro podés tener la plataforma y subís doble carretilla, y porque tenés una diferencia de seguridad notable, ¿sí? El azul ya va directamente con puerta, perimetrado, con un acceso seguro. El otro, fíjense que ahí el operador tiene que asomarse para tomar la carga, no tiene puertas, no tiene un anclaje seguro respecto de lo que es el trípode de montaje de ese plumín, ¿sí? A veces terminan sosteniéndose meramente con ese puntal, el puntal es el que ustedes están viendo allá. Entonces, cuando asignamos un recurso de producción a la obra, siempre tengamos esta doble mirada. No solamente de la seguridad o lo que uno mira como seguridad, sino también la productividad, ¿sí? Es mucho más eficiente el equipo que es el azul, evidente. Igual, si me dejas acotar algo, Darío, muchas veces en obra hay ciertos elementos que no pueden subir por el guinche, digamos, porque estructuralmente no entran y es necesario un plumín o algún elemento de izaje exterior. No significa que tengamos que elegir uno o el otro, significa que si vamos a utilizar el exterior, tengamos en cuenta todas las condiciones de seguridad necesarias para uno, pero que si vamos a tener que elegir entre uno y otro, bueno, uno nos da mayor seguridad, mayor comodidad y mayor rapidez. Por ahí no es el único, porque muchas veces tengamos que poner alguno externo para subir elementos de gran porte, como por ejemplo las carpinterías o ciertas cosas que por ahí no entran en el guinche. Exactamente, uno puede trabajar con un montón de elementos. Vos recién, Julio, dijiste carpinterías y me recuerda la mente la situación de tener que subir un edificio de 10 pisos sogueando. Vos no podés estar sogueando a soga, ¿no? A pulso, no puedes subir a soga carpintería, ¿sí? No se puede hacer hoy eso. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Instalar un aparejo, de mínima un aparejo mecánico, ¿sí? Ideal un aparejo eléctrico. Ideal de los ideales, un cabrestante motorizado, ¿sí? Siempre tenés distintas instancias. Y si trabajás en una obra más grande, y bajás con una camilla y levantás con pluma, con la grúa pluma, y ya lo tenés posicionado, ¿sí? Distintas escalas de resolución, hay distintas escalas de problemas. Lo más chiquito, a lo más grande, hacemos cosas más grandes. Bien. Bueno, ahí marcamos algunos puntales. Siempre es importante marcar todo lo que son los procedimientos de trabajo seguro. En este caso, los puntales siempre es bueno atarlos antes de desapuntalar para poder justamente trabajar en forma segura con algo que siempre está en el aire, ¿sí? Piensen que siempre lo que está en el aire
puede caerse. Entonces, por eso siempre lo atamos antes de intervenir sobre ello. Y si alguien no cumple con eso, hemos generado algunas herramientas para poder resolverlo, que puede ser la sanción disciplinaria, ¿sí? Esto depende de la empresa. En algunas empresas se va mucho sobre la sanción. A mí quizás me gusta también ir más sobre el premio, ¿sí? Esto es un poco, Hugo está por ahí, la teoría X y la teoría Y. A veces quizás funciona mejor el premio que la sanción, ¿sí? Pero eso depende de la política que desarrolla cada empresa constructora. Y si hay alguna contingencia, siempre debemos coordinar cómo llevamos adelante esa emergencia. Este cartelito que dice ahí es tener listado cuáles son las empresas que trabajan en la obra, cuál es su RT contratada y cuál es su teléfono de emergencias para poder dar respuesta rápida en ese sentido. En ese sentido, algunos carteles que siempre colocamos en algunas obras tienen que ver un poco con esta mirada que nos enseñaba siempre Sebastián Orrego, un poco con no la capacitación, ya debemos exceder la mera capacitación e intentar llegar a la sensibilización de la gente. Eso es un poco lo que se intentó hacer con estos carteles que intentan ir sobre la sensibilidad de todo el equipo humano que formamos parte de la obra. Volvemos a la producción. Empezamos a cerrar medianeras, empezamos a ver ya que aparecen otros gremios. ¿Quiénes aparecen acá? ¿Quiénes vemos que trabajaron? Trabajó el eléctrico, ¿sí? Que fue el primero que pasó. ¿Qué hizo? Colocó caja y hizo el tendido. Y después apareció ya el equipo de albañilería, que empezó a trabajar en revoques. ¿Qué es lo que hizo? Vemos el revoque de un local húmedo. ¿Por qué húmedo? Porque vemos que está aislado hidrófugamente, con lo que es la cerecita puesta de fondo y luego el bulín y la faja en la parte superior. Pero tenemos entonces, ven la doble capa ahí, que lo que asegura es hidrofugar ese local. Vemos ya la estructura de trabajo con andamio de caballetes para poder hacer mampostería en lo que llamamos semialtura, ¿sí? ¿Esta persona está en altura? No, está en semialtura, no está a 2 metros de diferencia de nivel. Está en una posición que este equipo de trabajo es muy cómodo, muy versátil, te permite laburar hasta 1,70 m cómodamente, sin barandas, y es reglamentario, y permite llegar bien hasta fondo de viga. ¿Qué vemos en la planta baja? La planta baja, chicos, es el corazón de la obra. Un buen layout de producción de la planta baja te asegura una obra bien abastecida y bien ordenada en los pisos de arriba, ¿sí? Hagas una torre de 50 pisos, un edificio de 10 pisos o uno de 4, la planta baja, lo que es planta, y sus suelos, bien ordenados, es lo que abastece y termina de abastecer a todo lo que producís arriba. Esto cuando tenés una obra vertical. Cuando tenés una obra extendida es distinto. Cuando tenés una obra vertical es esto. ¿Y qué es? Un acopio ordenado, el equipo de izaje puesto en una posición estudiada, cerca de lo que es la recepción de aglomerantes, cerca de la estrella de áridos, cerca de la cancha, que es el espacio en donde preparamos los materiales, que tengas un acceso seguro, que pueda circular bien cómoda la gente, que los cables estén elevados, que tengas ahí el cartelito de señalización y que esté todo bien preparado para poder abastecer lo que va arriba. Entra el eléctrico, hace ya los tendidos de plenos con sus cajas de pase y lo que es las cajas de instalaciones de telefonía. Entra el sanitarista, ya casi en simultáneo, ¿no? ¿Y con qué entra? Entra con lo grande, hace de lo grande a lo chiquito. Hace primero todo lo que son las montantes, pluviales, cloacales, y lo ideal es ya acometerte a la cloaca, pues ya no vas a hacer más pozos. Entonces, te acometes a la cloaca, cerraste todo el laburo en planta baja, el baño está conectado a la cloaca, no tenés baños químicos, no tenés otras soluciones, acometés a la cloaca y ya te permite tener la planta baja liberada. Y obviamente todas las montantes efectuadas. Arañas, ahí ves la pileta de patio abierta, conexión de inodoro, toda la conexión secundaria, y fíjense que acá el sanitarista ya canaleteó todo lo que es las paredes ya revocadas para hacer plomería fina. Primero lo revocaron y después hicieron la plomería fina, ¿sí? Con las bajadas, la llave de paso y demás.
Y aparece el otro contratista, que es la cubierta metálica, ¿sí? Entonces, este edificio tenía la particularidad de tener el último cubierta, el último techo metálico. ¿Y con qué empieza esta empresa? Con la conformación de las cerchas, que lo hace en taller, lo trae a la obra, y acá traigo el comentario que hizo Julio. ¿Cómo subo las cerchas? ¿Sobeando? No, olvídate. Entonces, acá el techista monta una estructura solamente de producción con un aparejo para poder hacer ese izaje de esas piezas que tienen 15 metros de largo, pesadas, incómodas y prefabricadas en taller para ser montadas dentro de lo que es la obra. Aislamiento térmico y montaje de los cabios, que esas sí son livianitas y las puedes obviar tranquilamente. Entonces ahí ya tenés todo eso montado dentro de lo que es la cubierta. Empieza a conformarse el fondo de sostén, empieza a hacerse la cobertura, y si miramos desde abajo, tenemos ya la aislación térmica conformada. Esto nunca más se verá en la vida porque esto después va todo armado. ¿Sí? Desde arriba tenemos esta situación, ¿sí? Que uno empieza siempre a preguntarse, bueno, ¿cómo gestiono el riesgo laboral de este laburo? ¿Y cómo controlo yo como director de obra este laburo? Porque tengo que controlarlo desde arriba, me tengo que subir a controlarlo. Entonces, bueno, aparecen estas situaciones que tienen que ver justamente con todo lo que es trabajo en altura. El gasista hizo los tendidos de gas tienen la situación de que están atados a las inspecciones parciales para poder ser tapadas, con lo cual requiere de esos hitos dentro de la planificación. Aparecen los cruces de cañerías, en donde tenemos la cañería de gas, la cañería de descarga del lavavajilla, la cañería de abastecimiento, todo empieza a tener un paquete que debe ser absorbido en este caso por el contrapiso. Vemos que el eléctrico ya hizo los tendidos en las cajas de las paredes, que si los planos están bien hechos, va a coincidir con dónde van las cosas, dónde va la cajonera, dónde no va la cajonera, dónde van las cosas, para que todo suceda, si sucede bien. Aparece el de térmicas para poder hacer los tendidos de las cajas de preinstalación. Está colocada la momia y todo lo que es el abastecimiento de eléctricas. Ya el plomero hizo plomería fina. Ya uno se detecta las cosas que se olvidó. Acá el olvido del pase implica ir con la martilleta y romper y destrozar todo para hacer esas bajadas de lo que uno se olvidó oportunamente. Y empezamos ya a cerrar el edificio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que empezar a trabajar en revoque. ¿Por qué revoque? Porque te permite ya ir hidrofugando todo el edificio desde afuera y poder abrir frentes de trabajo adentro. Entonces, ¿cómo hacemos los revoques? Hay muchas formas de hacerlo. Acá se hizo con un andamio especial, que es un andamio colgante, llamado balancín. Que hay dos tipos de balancín. Balancín manual, con malacate, o balancín electromecánico. No es que uno sea más seguro que otro, ¿sí? Porque muchas veces lo que se cae más son los electromecánicos. Pero tienen que estar bien armados. Acá se armó uno con malacate manual, que es el que están viendo. Malacate, cable de acero, pescante, 3 prensas, ruedita dentro de lo que es el tablón que sostiene la plataforma de trabajo. Esta plataforma. Mínimo 60 centímetros, línea de carga y línea de vida. Cada muchacho que está en el puesto tiene que tener una línea de vida que está tomada arriba. Teóricamente, es la que ustedes ven que cuelga, la línea de vida siempre tiene que aterrizar donde aterriza el balancín. ¿Tá? Entonces baja al nivel donde baja. Que no le quede más arriba, porque si le queda más arriba, no se, le queda un tramo sin atarse, ¿sí? Que es frecuente. Tengan en cuenta que lo que se ve mucho en los balancines, si van a ustedes a hacer la tarea de control de esto, es que los balancineros utilizan un arnés, que es un aparato que sirve como para poder ponérselo por encima de la ropa, y esto te va a poder permitir atarte a los diferentes elementos. En obra lo que se ve mucho es que estos arneses que tienen, digamos, el elemento para poder atarse, están enganchados al mismo balancín o enganchados a la misma línea del balancín. Cuando uno detecta eso está mal, porque si se cae el balancín, digamos, el operario se cae con el balancín. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que ver?
es que el operario esté enganchado a la línea de vida, digamos, que esa línea de vida va por afuera y que esa línea de vida tenga el suficiente recorrido como para que la persona pueda subirse y bajarse del balancín sin tener que sacarse la línea de vida. Que son las cuestiones que en obra generalmente son donde más problemas hay porque les molesta tener enganchados la línea de vida y les molesta tener estar enganchados, no se sienten cómodos, entonces directamente hacen tareas muy riesgosas y es precisamente en el momento donde uno tiene que controlar, como director de obra o como seguridad e higiene, ¿no? Buenísimo, Julio. Y retomando la clase de gestión ambiental de las obras que Juan Carlos nos dio, fíjense que esto también es gestión ambiental de la obra y tiene que ver con uno de los impactos que genera la obra, que es sobre los linderos, ¿sí? Nosotros molestamos con ruido, con polvo, con trastorno en tránsito, con visuales, con un montón de problemas que generamos. Si los podemos mitigar, bueno, muchísimo mejor. Por lo menos esto. Entonces fíjense acá el director de obra lo que obligó a la empresa, que es para mitigar ese riesgo o ese impacto ambiental, es el entelado. La media sombra es obligatoria, no es obligatoria. Tiene que ver justamente con esto de evitar que cuando el oficial cucharea sobre lo que es el paramento, evitar el daño sobre la cubierta del lindero, evitar afectaciones que son totalmente evitables. Bueno, llegó el 31 y la empresa constructora está muy contenta porque para ellos es un momento muy importante. ¿Por qué? Porque es un momento donde uno quizás puede compartir un asado con toda la dotación de la obra. Entonces, más allá de las exquisiteces gourmet que ellos preparan, para ellos es un momento interesante, porque compartimos en una misma mesa toda la misma situación, quizás a nivel transversal, entre toda la pirámide de la obra, desde el primer peón hasta el director de obra. Entonces, ¿podemos participar de eso? Por supuesto que sí, fomentamos que eso suceda y les garantizo que mejora muchísimo las condiciones y medio ambiente de trabajo, que por allí seguramente lo tenemos a Hugo escuchando, y genera un mejor equipo de trabajo. Entonces, cuando los invitan, accedan. Para ellos es muy importante. Fíjense que hasta prepararon el centro de mesa. ¿Lo ven ahí atrás de la coca? Estaban tan contentos que pusieron el centro de mesa y compraron vajilla. Miren, esa vajilla la fueron a comprar para poder recibir a toda la gente que estaban ahí recibiendo. Pinta rico, ¿eh? Y no hay vino. ¿Eh? Y no hay. Y no hay vino. Coca siempre, porque siempre está dando vueltas de seguridad, viste que siempre dando vueltas y siempre con problemas y se pide. ¿Cómo se ordena la producción? Una vez para un 24, se hizo la comida, un asado parecido a no tan rico, ese está bueno, y trajeron una botella de vino, y el de seguridad e higiene dijo, yo en esta mesa no me puedo sentar. Hubo que suspender el vino. Dieron 24 todos para la casa, pero no. Me decía el de seguridad e higiene, lo que pasa es que hay un accidente y después le preguntan, ¿se toma vino en la obra? No, una vez se tomó y bueno, y ahí ya se estropea toda la situación, ¿no? Así que sin vino, Coca-Cola. Coca-Cola. ¿Cómo se ordena la producción? Preparamos para que quizás sea un poquito más claro para verlo sobre esta charla de hoy, en este caso testigo de hoy, cómo podemos ordenar la secuencia productiva. Entonces, si me permiten, les muestro un poco cómo pensamos esto, que es cómo se hizo este edificio. ¿Se podría haber hecho de otras formas? Ni dudarlo. Se podría haber hecho de muchísimas otras formas. Así es como se hizo en este caso. ¿Arrancamos? Demolición de preexistencias. Lo primero que viste en la foto. Después, ¿te acordás que pusimos y mostramos cómo era la infra de producción, ¿sí? Las condiciones de establecimiento. Hicimos movimiento de suelos y excavaciones. ¿Pero cómo lo hicimos? ¿Con qué? Como dijo Julio, etapabilidad. Bueno, en principio, del fondo al frente. Esto generalmente es así siempre. Del fondo al frente por una cuestión lógica de ingreso de los camiones, retiro del subproducto de excavación, tenés que sacar la tierra, tenés que moverte dentro de ese frente
y con esta lógica de siempre alternando los frentes, siempre dejando frentes indisturbados de tierra. Es decir, vos no abrís toda la medianera junta, sino que vas abriendo, dejando espacios, y lo vas haciendo en forma etapabilizada del fondo hacia el frente, haciendo las fundaciones y definiendo justamente lo que son las fases. Fase 1, 2 y las fases que bien había definido Julio, que después son inspeccionadas. Toda la cantidad de fases que demande la complejidad del edificio. Este edificio creo que se resolvió en 4 fases, 5 fases más o menos. Hay edificios que, un poco, bueno, el que mencionaba Julio al principio, 25 fases. 26 fases, 26 ¿no? eran, ¿no? Entonces, bueno, depende de la dificultad que llevas en ese nivel. Tapás y nivelás, ¿sí? Hasta ahí llegás y cerraste esta primera instancia, ¿está? Vamos a la siguiente placa. Estructura sobre planta baja, ¿sí? Esto ya fíjense que es lineal el camino. Eléctricas en losa, entra el eléctrico. Y sigue lineal. Estructura sobre el primer piso, eléctrica en losa. Vas de abajo hacia arriba. Segundo piso, eléctricas y coronamiento, ¿sí? Luego te abre eso el frente de trabajo cuando terminaste de desapuntalar para entrar con mamposterías. Mamposterías como de abajo hacia arriba, mampostería en primer piso, mampostería en segundo piso y mampostería en tercer piso. Acá siempre está la idea de cuándo pueden entrar los mamposteros, cuándo pueden entrar a hacer mampostería. Generalmente pueden ser 3, 4 pisos de diferencia, depende de la velocidad que tenga el comitente. Hay comitentes que dicen, yo no quiero empezar la mampostería hasta que no termino el hormigón, ¿sí? Puede ser que tengan que ver con temas productivos, con temas de caja, temas financieros, ¿sí? Depende de cada uno. ¿Puedo hacer una pequeña acotación, Darío? La clase es tuya, Julio. Si ustedes ven lo que están viendo acá, yo diría en grandes rasgos que esto es un listado de tareas o un listado de precedencias o situaciones que se pueden dar en la obra, pero mirándolo desde un corte, digamos. En el caso de ustedes, cuando generalmente hacen un listado de tareas, muchas veces se ponen a trabajar y no tienen en cuenta la obra, no tienen el plano al lado, no tienen el corte, qué sé yo. Esto les muestra cómo tienen que pensar la etapabilidad de la obra y el proceso constructivo de la obra. Buenísimo, Julio. Eso que vos traes acá me parece que es muy importante y tiene que ver con esto de la distribución geográfica de las tareas, ¿no? Porque claro, tenés que verlo dónde haces cada cosa. ¿Seguimos? Estructura sobre el cuarto piso. Acá ya conviven. Está una empresa y otra empresa. Y ahí lo sigue de cerca. Y eso abre el campo para estructura metálica. Y después empiezan las instalaciones. ¿Cómo? Con las gruesas. Eso también abre un espacio que cuanto antes lo hagan es mejor, que son todas las herrerías. ¿Por qué? Porque ya te permite consolidar bordes desde el punto de vista de seguridad y te permite ya ir abriendo espacios para otras tareas que vengan luego, que por ejemplo pueden ser los revoques. Si vos ya terminaste las mamposterías, podés hacer ya los revoques exteriores. No te olvides de nada que sea para que tenga precedencia, ¿no? Después, empezamos ahora con lo que es la parte de revoques de contrafrente, ¿sí? Y los revoques de frente, o sea, se hizo en forma alternada. Pero esto por una cuestión de asignación de recursos. ¿Se podría haber hecho simultáneamente? Sí, tranquilamente. Acá se le puso la restricción del recurso en esto que le estoy contando. Entonces, la misma cuadrilla era la que estaba en el revoque de contrafrente, después pasaba al revoque del frente y luego al revoque del patio. Desde arriba hacia abajo, ¿sí? Hidrofugados, o sea, ya está toda cerrada lo que es la parte de hidrofugado que te permite abrir otras tareas. Entra el eléctrico, o vuelve el eléctrico a hacer ya colocación de caja y tendido en paredes, porque ya tiene las paredes. El de la instalación térmica ya puede hacer su preinstalación. Los de gas están trabajando en forma todo simultánea, ¿no? Y si hay incendio, puede estar trabajando lo que es la parte de incendio o tendidos de plomería fina. Ahora, de abajo del primer piso hacia arriba, entra contrapiso carpeta, primero, de abajo hacia arriba, segundo, y paralelamente
o, digamos, ahí está el tema del amuro de los marcos. ¿Por qué el amuro de los marcos? Porque si vos amuras los marcos con la carpeta ya colocada, te va a asegurar eso, evitar la odiosa situación de tener después, vamos a exagerar, los 5 centímetros de diferencia entre el marco y la carpeta terminada. Entonces, ¿con qué seguimos? Con lo que es contrapiso carpeta de abajo hacia arriba, y ya vuelve a entrar otro gremio, que es el yesero. ¿Por qué entra el yesero? Porque ya está todo cerrado lo que es el agua. No entra porque tenemos el techo, no entra porque tenemos todo hidrofugado por fuera. Entra desde el primero hacia arriba. Fíjense que la planta baja sigue siendo el layout de producción, pero sin agregado de valor. Yesero al segundo, yesero al tercero, y lo que hay que hacer inmediatamente después es proteger el yeso, que es hacer el montaje de las carpinterías, las ventanas, para que no se haga percha el yeso. Después, eso abre también la posibilidad de que entre la colocación, ¿sí? Entonces, abrís colocación en primero, segundo, etc. Y en algún momento hay que empezar a desarmar la estructura de planta baja y hacer las paredes. Entonces, ahí entra la instalación, lo que es la parte de mamposteros en planta baja. Siguen colocando, empezamos de alguna forma a hacer contrapisos y pavimentos de planta baja. El yesero terminó arriba, entonces baja a la planta baja, hace el yeso de planta baja, se coloca en planta baja y entran los pintores. Entonces empiezan a pintar desde el primero hacia arriba. Siempre ven que son trenes de producción, ¿no? Pintura de segundo, pintura de tercero, entra el carpintero a colocar zócalos, entra ya lo que es la parte de mobiliario, cocinas, placares, vamos terminando la obra. Eso te abre el frente para que venga el marmolero, haga la medición y fabrique todo lo que es piedra. Y después, de alguna forma, va cerrando vereda, va cerrando de vuelta lo que son rebusques plásticos, ¿sí? Entonces, lo que es el quinte, el revear, el que sea, desde afuera desde arriba hacia abajo. Y siempre en lo más último posible. ¿Por qué? Porque el quinte lo tocas y se hace pelota. Entonces, intentás preservar el material, por eso lo pateás lo más posible hacia lo que es lo último. Se colocan artefactos de terminales. ¿Terminales de qué? De todo. De sanitarias, gas, eléctricas. Entran a poner las plantitas, parquización, cerrajería, ¿sí? Que son todos los ajustes finales que hay que hacer en todo lo que es esa parte, y los retoques de todo lo que fue golpeado, que fue dañado, en todos esos procesos de montaje. Pintura final. Limpieza de obra. Así se hizo este edificio. ¿Se podría haber hecho de otra forma? Se podría haber hecho de infinidad de formas distintas. Es un poco la linealidad de la ejecución que acá lo pusimos en este no planta sino corte. Y terminamos. Bueno. Todo esto, ¿en qué instrumento lo basamos? En lo que es el plan de trabajos, en la programación, ¿sí? En este diagrama de Henry Gantt, que acá el proyectista lo definió con sus tareas, su inicio, fecha de finalización y duración tentativa. Y fíjese qué inteligente acá el proyectista que hizo la distribución geográfica de lo que mencionaba Julio antes, ¿sí? ¿Ven que dice caños y cajas en primero, caños en cajas en segundo, etc. ¿Sí? Esto es por la habilidad del proyectista que ya supera esa instancia inicial de hacer tareas y ya tiene un nivel de pensamiento más desarrollado sobre cómo va después a controlar y dirigir esa obra. Bueno, vamos cerrando entonces hinches, algunas cosas de contrapisos y carpetas que fíjense con que esa tecnología, creo que hoy por hoy esto es un estándar dentro del sector de la producción nuestra, que es el uso del nivel láser, que realmente es muy cómodo y te permite mucha facilidad y rapidez para sacar niveles. Ahí lo vemos a Carlos. Carlos estaba terminando de hacer el proceso de contrapiso carpeta. Entonces, sobre la losa terminada, se hacía este mordiente inferior, se ponían los puntos, se ponían la faja, se carga, se reglea, se hace el nivelado final de esa carpetita. Se retiran los elementos de ajuste y ahí se procede. Fundamental el control de calidad de estas instancias, según todo lo que ya les enseñaron los chicos en la clase de campo,
para poder tener una carpeta en condiciones, bien hecha, y que facilite el proceso de colocación del piso, sea cual fuere. Pero encontramos trabas, ¿sí? Siempre hay procesos de choque en la producción, nunca es tan lineal como vimos ahí en ese dibujito. ¿Qué es, por ejemplo, esto? ¿Sí? El director de obra siempre me pregunta a mí, ¿cuándo puedo sacar las pantallas? Y la pantalla se sostiene, ¿cómo se sostiene? Así se sostiene, con ese o 3x6 o 3x3 más 3x3, que de alguna manera te choca adentro. Si lo haces Dale, así, Darío, que tengo que sacar la pantalla, tengo que habilitar el frente, dale, que no vendo nada. si lo haces así, si lo haces por encima de la losa, tenés este quilombo, que es que te molesta para hacer los contrapisos, ¿sí? De donde esté. Y después también te impide o te deja el agujero que después tenés que estar llenando y repasando ese hidrofugado. Otra alternativa que hacemos en algunas obras es hacerlo desde abajo y no tocar la losa para justamente abrir ese campo y no tener ese riesgo o ese impedimento productivo. Pero fíjense que siempre uno está viendo cuándo puedo desarmar una cosa para poder cumplir con la normativa, pero tengo que avanzar con la obra, tengo que terminar el edificio, tengo que montar las carpinterías, entonces siempre uno está avanzando en esas líneas. Pleno de gas, en donde ustedes acá ven ya todo lo que es el tendido, todo unificado en sectores comunes del edificio. Cableados, que es otro de los hitos de lo que es la instalación eléctrica, cableado y mecanizado, ¿no? Y todo lo que es la colocación de llaves dentro de cada uno de los tableros. Julio, hace más o menos unos 15 minutos, dijo lo que estamos viendo acá. El muchacho estaba laburando bien, en términos de calidad, pero mal en términos operacionales. ¿Por qué? Porque estaba enganchado con su línea y su cabo de amarre estaba tomado la estructura sobre la cual está parado. Ese andamio se va abajo y el muchacho se va abajo, ¿sí? No era independiente. ¿Lo ven ahí el mosquetón? Atado pésimamente y mal ubicado. Se estaban entonces haciendo los revoques exteriores. ¿Cómo se hacen los revoques exteriores? Bueno, acá se hicieron, primero, recuadrando los vanos, y después yendo al plano. Recuadrar los vanos da la facilidad de abrir otro frente de trabajo que es el ventanero. ¿Por qué? Porque acá se trabajó sin premarcos. Entonces va midiendo sobre el vano. Entonces vos para empezar el proceso de fabricación tienen que medir y para poder medir tienen que tener eso recuadrado. Entonces bueno, eso también es importante también como para verlo en la etapa habilidad. Acá lo vemos a Ramón. Ramón hace unos revoques excelentes, ¿sí? Un plano, un plomo, un nivel de terminación fabuloso. Pero trabaja mal en términos operacionales. Fíjense cómo está trabajando Ramón. No tiene plataforma de trabajo, no tiene protecciones en esa plataforma, no tiene barandas. La línea de vida está mal tomada con un factor de caída que no es el adecuado. La línea está mal tomada, la línea está anclada al andamio y está bordeando el espigo del revoque ya recuadrado, o sea que se va a cortar. Entonces, fíjense siempre las dos situaciones, del nivel de calidad y cómo alcanzamos ese nivel de calidad. Los revoques acá salieron igualmente muy bien. Carpinterías, de alguna forma, tenemos que empezar también con este proceso. Y no es lo mismo la carpintería con marco de chapa y hoja de MDF para pintar que la carpintería metálica, que es la blanquita que ven allá de fondo. Las hojas sufren el proceso de erosión de la humedad y todo lo que pasa en la obra de forma distinta. Ahí las ven de alguna manera preservadas. El marco ya está amurado, el director de obra hizo los controles de calidad para verificar que todos esos calces sean adecuados, que quede bien nivelada, aplomada, bien la altura. En planta baja, ¿qué vemos? Bueno, ya vemos el tablero principal, el extintor, la sedecita, y esa máquina que ven al costado es una máquina maravillosa, una máquina obviamente trifásica, recontra pesada, que es la moledora mezcladora. La moledora mezcladora, de vuelta retomando esto de la gestión ambiental de las obras que decía Juan Carlos, tiene una enorme ventaja, que es el aprovechamiento de todos los subproductos de todos los procesos de la obra. ¿Qué significa esto? Todo lo que sobra en la obra lo tiramos ahí. Y la moledora, con esos dos cilindros enormes, muele todo
y te hace un pastón muy gordo, muy cómodo para poder laburar dentro de los contrapisos y hacer muy buen nivel de aprovechamiento, baja los costos, es buena, es incómoda, pesada, requiere mucho mantenimiento mecánico, pero es un lindo equipo. Sistema de ventilación de lo que son locales de segunda, con COBE. Ahí ven un poquito lo que es el sistema de montaje, de lo que es el conductor primario, el conductor secundario, cómo está la ventanita de cierre, acople de un piso al otro, y cómo va acoplándose. Ahí nos metemos de lleno dentro de lo que es el COBE. Fíjense qué decisión inteligente tomó el proyectista acá en esta obra, que fue hacer que la cupertina tome toda la carga, en donde todo lo que es la parte de la cinguería abrazaba la carga, entonces eso evita que cualquier fisura en el revoque posterior pueda tener un ingreso de agua por ahí, ¿sí? Entonces ahí la pieza esta, muy inteligentemente el proyectista decidió que abrace toda la pieza, sea una pieza única, y entonces eso garantizó la estanqueidad de la cubierta. Entra otro expío acá a la obra, que es el arquitecto Vigil, que hizo todas las serrerías. Hugo está por ahí, seguramente se acuerda de Carlos Vigil, y lo tenemos ahí haciendo las serrerías, que quedaron muy bien, que quedaron bien prolijitas, que las hizo en taller. Vino a la obra, montó su equipo de izaje y Julio también se acuerda de Carlos Vigil. Sí. No, me hiciste acordar. Del llamado del lunes. Excelente, excelente. Para que anoto que el lunes me tiene que entregar entre los balcones. Excelente profesor, Vigil. Gran amigo. Sí. Y otro que entra es el ascensorista. El ascensorista tiene un plazo de producción más o menos de 6 meses, aproximadamente. Que entra cuando tenés el pasadizo terminado y de alguna forma la sala de máquinas terminada, energizada con fuerza motriz. Entonces, ¿qué es lo que hace el ascensorista? Coloca sus guías, riendas, guías, monta todo lo que es la arcata, arcatinas, sale de máquinas, montaje de puerta, terminación de cabina, entrega de la llave. Ese sería el proceso del ascensor. Ahí vemos cómo ingresan los insumos, cómo ya empieza a trabajar en pasadizo. Este era un ascensor a pistón, 2 en 1, y la cabina ya la tenemos aquí conformada. La cabina no puede usarse como andamio, es tentador siempre, pero eso no podemos usarlo como andamio. Y bueno, ya avanzando, con eso terminamos lo que es esa instancia. Bien, esta imagen la traje más allá de para ver el impacto de la inflación en el país, para ver un poco los números y cómo fue las curvas de certificación, que es lo próximo que vos vas a hacer en el trabajo práctico de práctica. Fíjense, estas son las curvas de avance físico y el monitoreo de esa curva, que es la contraposición de la curva proyectada contra la real, del avance de este contrato de la contratista principal. Entonces, vamos viendo, más allá de la diferencia de los números, en cómo se hizo esta obra, cómo fue esa pendiente de la curva. La pendiente de esa curva más o menos acompañará seguramente la pendiente del plan de trabajos que vimos inicialmente. El instrumento con el cual esta pyme certificaba era este, ¿sí? Que por su, en ese momento, bajo nivel de profesionalización que tenía la empresa, ¿quién termina haciendo esto? ¿Quién termina dando una mano en todas estas cosas, en estas obras chicas? Tiene Julio, el que siempre terminas haciendo y apalancando todo en todo sentido. La dirección de obra. Entonces, aparece ahí dando una mano en esa instancia para poder conformar este instrumento. Este instrumento es la carta de pago que acredita la validez técnica de las tareas y habilita lo que es el pago por parte del comitente del certificado de avance de esa obra. Vamos avanzando y intentamos cerrar. Hay un proceso que es muy interesante tomarlo y llevarlo adelante, que es el tema del proceso de muestras, en donde acá, por ejemplo, se hacían las muestras
de cuál iba a ser la terminación final del edificio, para definición de los colores. Esto es aplicable a cualquiera de las instancias de terminación de un edificio. Vemos ya los trabajos de buñado, trabajos exteriores, el yesero que había ingresado, siempre todo tradicional, con las maestras, madera, los cuadritos, los taparrollos que llevan un laburón infernal, la instalación previa que hay que hacer para poder hacer los tendidos de instalaciones. El yesero entra a la obra y lo que empieza es escuadrar, o sea, va escuadrando todo lo que son los espigos y va armando las fajas y sobre eso empieza a hacer el engrose y el enlucido. Es un gremio que te toma la obra prácticamente y que tiene un nivel de suciedad muy grande. Entonces, bueno, hay que planificar bien en dónde ingresa, cuándo y qué frentes de trabajo se le asigna. Después termina así, que termina maravilloso, pero bueno, genera todo un laburo. Ahí vemos el trabajo de los armados, vemos el color del yeso, todavía muy oscuro porque tiene mucha carga de agua, está recién terminado. Y abrimos otro frente, que es el frente de la colocación. Entonces se reciben todo lo que son los materiales y empiezan a colocarse. Pero no se recibe todo lo que querés. La guarda no llegó, la guarda llegó más tarde. Entonces, para no frenar ese proceso de trabajo, se hizo la colocación y después se colocó la guarda. La planta baja, fíjense que hay mucha diferencia. Arriba todavía estamos ya limpiando y abajo estamos todavía en este nivel de obra gruesa. Vemos la moledora mezcladora, vemos una hormigonera de volteo, vemos el cerco de obra, vemos la estrella de arios, acopio de aglomerantes, transporte con las carretillas. Bueno, esto es todo lo que empieza a pasar en la planta baja. ¿Qué hay que ir avanzando en los frentes? Entonces empezamos a hacer los contrapisos de planta baja, se empiezan a cargar, y arriba, fíjense la diferencia de edificio, ¿no? Arriba ya está casi terminado y abajo está muy grueso todavía, y ladrillo, fíjense. Empezamos a hidrofugar los balcones, que también hay que hacerlo. A posteriori se hizo acá de la instalación de las serrerías. Este momento lo auspicia Soluciones Hidrófugas de esta empresa, que realmente funciona muy bien. Muchos colegas lo usan y la verdad que tienen unos buenos productos. Hay un montón de marcas que se pueden usar. Acá se resolvió de esta forma y la verdad es que resulta, si está bien aplicado, resulta bien; si está mal aplicado, resulta mal. Se colocó y se hace ya la base de la terminación del texturado en paredes. Aparecen los upgrades, ¿no, Julio? En donde te aparece el comitente que te quiere poner el portobelo que mide 3x3 la pieza. Entonces, la pieza de 3x3 no es la pieza de... La cortina es esa de 30x60. Demanda otros recursos de producción, demanda otros estándares de consumo y otros procesos de control de calidad del director de obra. Bueno, acá es una de las cosas que pasó en esta unidad. Empieza a trabajar el ventanero, que es otra empresa constructora, con su legajo técnico, con toda la documental, etc. Empieza de alguna forma a colocar las ventanas, siempre con patologías, siempre con temas. Empezamos a hacer todas estas cosas que nos gustan a los arquitectos, de las gargantas, los dibujos en el yeso de la planta baja, de lo que es el hall de acceso. Algunas tareas de lo que llamamos generalmente obras exteriores, en donde tenemos todo lo que son consolidación de medianeras, la parte de la parrilla del fondo, es decir, obras que, según tu diagrama de red, podrían haberse hecho desde mucho antes, y no esperar a terminar el edificio que está a 20 metros para hacer esto. Pero se decide hacer así por una cuestión de asignación de los recursos y quizás de organización del layout. Pero esto se podría haber hecho antes. Se decidió haber hecho en este momento. Los perros ya, lamentablemente, son desplazados de la obra porque ya estamos terminando. Así que bueno, hacemos las pruebas de iluminación. Las pruebas de iluminación, ya definición de colores, algunos detallecitos. Siempre problemas con la distribuidora de energía, que te falta un tornillo, entonces como te falta el tornillo no te energiza. Bueno, todos estos quilombos que siempre nos pasan. Y empezamos ya a abrir el otro frente, que es el frente de jardinería. Ahí viene el jardinero, pone las plantitas y empieza a hacerse ya las pruebas de iluminación, pruebas de hall, cómo va terminando todo, y ya vamos cerrando todo lo que es el proceso productivo. El Quintex está terminado, las ventanas están terminadas, obviamente está todo ya
para entrega. Canteros, y bueno, para ir cerrando, 1 minuto y ya terminamos. Visión cero, un poco el objetivo, esto que lo que vimos por ahí en la charla esa de seguridad, era llegar al cero. Desde el punto de vista de seguridad y higiene, uno de los objetivos que hoy por hoy se maneja a nivel nacional, siempre, a nivel internacional, perdón, siempre, es esto de la visión cero. ¿Qué es visión cero? Llegar al cero. Cero accidente, cero enfermedad profesional, cero mortal. Cero incidente es difícil, pero sí la visión y la meta del cero. En esta obra tuvimos la gratificación, por lo menos para lo que yo hice en esta obra, desde el punto de vista de seguridad, que tiene que ver con que tuvimos cero accidentes. Y siempre el cero es bueno, un poco cumplir ese objetivo de llegar al cero accidente, siempre es una meta interesante. Si tuviese que contar toda la gente que trabajó en la obra, no me alcanzarían las copas para repartirles y poder brindar. Porque en la obra trabaja muchísima gente, chicos.